Estamos en contacto con el colega, es de Fox Sport, Daniel Avellaneda, colega del diario Clarín y de Fox. Daniel, un gusto saludarte, te habla Bruno. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para Paraguay. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Dani, encantado de saludarte. Disculpame que te tutee, por favor. Pero por favor, soy un tipo joven. ¿Cuántos años tenés, Daniel? 43. Ah, no, yo tengo 42, Daniel, así que no. Y acá, Pero bueno, somos... un equipo que no llega a los 50 años, estamos todos en la misma edad, ¿eh? Somos unos pibes, viejo. Sí, no, que Dios quiera que sigamos cumpliendo años porque tenemos tantas sorpresas en el mundo que ya lo único que uno espera es que el 2020 se acabe, ¿no? Y ojalá se por el 2021. Sí, bueno, quiero preguntarte como colega prestigioso del diario Clarín, de Fox, primero, la lectura que tenés con respecto a lo que ha sido el partido de Argentina-Paraguay. A mí me parece que Argentina mostró graves problemas en la construcción del juego, ¿no? Y que Paraguay hizo un buen partido, sobre todo en el arranque cuando lo presionó muy bien y lo sorprendió a Argentina, porque, a ver, yo lo que digo es cuando planteaba el equipo Scaloni al principio, ¿no? Decir, bueno, a ver, no está Tagliafico, que es un lateral puro, y lo puso a Nicolás González por izquierda. Entonces la evaluación previa que hacía era, bueno, se supone que Paraguay, jugando con laterales como Robert Rojas y Junior Alonso, que son marcadores centrales, no iba a proyectarse tanto. Y no estuvo mala la lectura, porque la verdad que Rojas no se proyectó. Ahora sí Junior Alonso, y sí le jugaron por izquierda, a espaldas de Montiel, el lateral derecho de Argentina, y Paraguay le hizo un partido bravísimo con Almirón, que realmente está en un nivel extraordinario. El penal para mí fue penal, estuvo bien sancionado por el brasileño Rafael Claus, y después lo desarticuló Argentina porque le bloqueó los caminos. Argentina tiene ese toque intrascendente, mucho fulbito en la mitad de la cancha y poca profundidad. Después empezó con el ingreso de Lo Celso, tras la lesión de Palacios, a generar un poco más de juego y a tener precisión, que era lo que le faltaba. Bueno, encontró el gol de pelota parada, creo que fue un error de Robert Rojas, porque el pelotazo de Martínez Cuarta, si Rojas veía que venía Campos lejos, la dejaba pasar y a otra cosa, pero bueno, decidió interceptar la pelota, fue al córner y ahí vino el cabezazo. Lo que me llama mucho la atención de Paraguay, que esto yo lo había remarcado en los programas en los que estoy, aquí con Martín Lieberman en la Oral Deportiva sobre todo, a la tarde, había remarcado que a Paraguay le hacían sufrir mucho la pelota aérea, que era un fuerte de los paraguayos. Nosotros ayer hablamos con Celso Ayala en nuestro programa y Ayala nos decía, estamos perdiendo esa garra en el juego aéreo, y lo sufrió contra Perú y lo sufrió ayer también, ¿no? Porque el gol es de cabeza y lo anticipa Rojas. Y después me parece que Argentina pudo llegar a ganar el partido, más allá de la jugada polémica que para mí estuvo perfecto el árbitro en anular el gol de Messi. Me parece que Argentina tuvo alguna situación como para poder ganar el partido, pero no jugó bien. Y creo que Paraguay salió mejor parado, sobre todo por la condición de visitante y porque en un momento se puso bravo el partido. ¿Pensás que en algún momento del trámite del partido Paraguay fue más inteligente que Argentina? Sin duda, en el arranque lo planteó muy bien el Toto Berizzo, porque los mandó a presionar bien arriba, no le dejó tocar la pelota en los primeros 10 minutos, Argentina no pudo agarrar la pelota. Cuando recién la agarró, lo que hizo fue bloquearle los espacios, y además lo que yo vi, que me llamó mucho la atención de Paraguay, mucha intensidad, ¿no? Mucha intensidad en la marca, en la recuperación de la pelota. A Argentina le faltó eso, recuperar más la pelota, porque la tenía, pero Paraguay le bloqueaba bien los caminos y los presionaba a los volantes receptores. Entonces me parece que Argentina tuvo mucha dificultad con Paraguay. Planteó un buen partido. Después, por supuesto, se le complicó porque en el segundo tiempo Argentina empezó a mover más la pelota, empezó a ser un poquito más dinámico, que era lo que le faltaba. Lo Celso lo hizo jugar bien a Argentina. Termina siendo fortuito el cambio porque obedece a la lesión de Palacios, pero fue muy buena la participación de Lo Celso. Para mí fue el mejor jugador de Argentina. Ajá. Ahora, sobre la lectura esta de la gran polémica que se generó con respecto a la jugada de Ángel Romero, imagínate vos, Ángel, otra vez en el centro de la tormenta, se confirma fractura, ¿no?, lastimosamente, de Ezequiel Palacios, y preguntarte un poco cuál es la lectura que tenés con respecto a esa jugada puntual.
Mira, yo voy a la contramano de la mayoría de mis colegas que evidentemente, a ver, o no jugaron al fútbol o realmente no entiendo cómo pueden pensar que Ángel Romero tuvo mala leche, como decimos acá, mala intención, o que fue a romper a Palacio. Yo creo que Romero no midió la intensidad, que fue a buscar una pelota, que saltó con las dos rodillas arriba y se lo llevó puesto. Ahora, demonizarlo como está siendo parte de la prensa aquí en la Argentina, muchos hinchas que dicen, incluso con teorías conspirativas, como si fueran de una novela de Agatha Christie, diciendo no, porque en diciembre del año pasado, cuando San Lorenzo le gana 1-0 a River, en el Monumental con el gol de Gaich, no, Palacios lo fue a cruzar y lo golpeó y le metió la pata y lo lesionó a Óscar Romero. Entonces esta es una revancha, es una venganza de Ángel. La verdad, a ver, yo no veo mala intención en Romero, sí veo un uso de medio de la fuerza que tranquilamente podría haber sido sancionado con una tarjeta roja, con una expulsión por el árbitro Klaus. Es más, el error de Klaus es ni siquiera haberlo amonestado, porque en la jugada siguiente creo, si no me equivoco, que Romero es amonestado por una infracción sobre Ocampos, si no me equivoco. En esa jugada, ya estando amonestado por la anterior debió haber sido expulsado por Klaus. Entonces, yo creo que jugó gratis Romerito. Ahora, de ahí a pensar que su mala leche, que fue con una lanza a tomar venganza, ojo por ojo, diente por diente, por lo que había pasado el año pasado. Y como dije en mi cuenta de Twitter, lo único que falta es que le endilguen el asesinato de María Marta García Belsunce, que es un caso muy popular que por estas horas tiene en vilo a toda la población, porque hubo una serie en Netflix que es muy popular, que ha sido número 1 aquí en la Argentina, en el cual se habla del asesinato de una mujer en un country que todavía no tiene responsable y fue preso el viudo, pero bueno, finalmente sobreseído, fue acusado de encubrimiento nada más. A ver, falta que le endilguen ese crimen. Yo creo que hay una demonización de Romero, porque el antecedente es que fracturó a Andrés Herrera, Marcelo Andrés Herrera, lateral derecho, en una práctica de San Lorenzo que nadie pudo ver, pues fue una práctica cerrada. Entonces a mí me parece que ese antecedente, más algunas actitudes de los Romero, que son especiales, digamos, son muy profesionales, pero son especiales ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, tuvo el año pasado un cruce con un colaborador de San Lorenzo en ese momento, ahora no recuerdo quién era el técnico, no me acuerdo si era antes de que llegara Soso, no recuerdo quién era. Pero bueno, tuvo problemas con un colaborador que le dijo, trajiste a tu papá, trajiste a tu suegro a la práctica, no es lo que corresponde. Bueno, Monarris era el técnico, Monarris. Tuvo un inconveniente con Monarris en el vestuario en el entretiempo del partido con Talleres de Córdoba. Si tuvo algunas dificultades. Bueno, qué placer escucharte, te envío un gran abrazo, gracias por el análisis, por los comentarios, Daniel, y va a estar brava estas eliminatorias, van a estar bravas las cosas porque fíjate vos que Ecuador ganó en Bolivia, hoy se juegan 3 partidos, tenemos el clásico del Pacífico, Argentina va ahora contra Perú, nosotros jugamos contra Bolivia, que en teoría nosotros tenemos que ganar este partido y cerraríamos el año con 8 puntos de 12, que me parece que no es un número despreciable, sino todo lo contrario. Uno recuerda que en la era Martino, si mal no recuerdo, habíamos arrancado de esta manera, y ojalá para nosotros acá en Paraguay sea el retorno a un mundial. ¿Querés agregar algo que consideres importante que no te hemos preguntado, Daniel? No, un abrazo grande a todos los amigos paraguayos, que tengo muchos por allá. Gracias, Daniel, un abrazo, mucha salud para vos y tu familia. Abrazo grande. Gracias. Daniel Avellaneda, colega de El Clarín y Fox Sport. Bueno, diciendo un poco con lo que titulaba Clarín ayer, ¿quieres recordar, Federico, qué fue lo que puso Clarín, qué fue lo que puso Olé? Porque, bueno, dispararon contra Romero otra vez, hoy hablan inclusive, he leído muchos tweets de hinchas que dicen rómpanle a Ángel Romero en el siguiente partido. Bruno, anoche en TIC, en el post partido, estaban pasando esa jugada de Óscar contra Palacios, cuando Palacios estaba en River, y pusieron en el Zócalo, vengó al hermano, como diciendo que Ángel supuestamente, porque hubo un cruce fuerte de Palacios contra Óscar en un partido del campeonato argentino, de que supuestamente Ángel
entró de esa manera para romperlo al jugador argentino, para vengar lo que le había hecho a su hermano mellizo. Increíbles. No, es que se tejieron demasiadas Indignante. novelas. Realmente es yo no entiendo, es que quiero playarme y no sé si ustedes tienen cosas para decir, seguro que sí, pero estoy con tantas ganas de decir muchas cosas, ¿verdad? Primero, que no me vengan ahora los argentinos, y no todos, digo, pero algunos los de la prensa principalmente, me extraña mucho cómo cargan la tinta con respecto al tema de Ángel Romero, y no sé qué es lo que no le perdonan, no sé qué es lo que pasa con Romero, pero otra vez en el centro de la tormenta, en una jugada que pasa en el fútbol, le pasó a Neymar cuando Zúñiga lo lesionó y fue mucho peor. Y acá, sin embargo, hablan otra vez de mala intención. Escuchaban ustedes al colega que porque Ezequiel Palacios jugando por River contra San Lorenzo la otra vez lo había lesionado al hermano y comienzan a tejer novelas y novelas y novelas. Basta, señores. Porque ocurre que cuando los argentinos tienen a un tal Ruggeri que declara públicamente que lo quería partir en dos a Chilaver, le aplauden. Y aplauden a Bilardo, la escuela bilardista, tirarle polvo al ojo cuando va a venir un córner, Bidón. el tema del bidón, la mano de Dios. O sea, cuando ellos hacen la falta y cuando cometen ellos los errores, entre comillas, cuando cometen los errores, entre comillas, ellos, no hay ningún problema. Ahora, les pasa algo a ellos y, por favor, yo no sé con qué cinismo les puedo pasar el resumen de la cantidad de faltas que le cometieron ayer a Almirón y a Romero. Hay una del lateral derecho de Argentina, Montiel, el jugador de Rivera, Almirón, que al ex Newcastle, no sé, al ex MLS, Miguel Almirón, actualmente en Newcastle, era para roja. Y lastimosamente Miguelito Almirón es tan bueno que se pasa otra vez, porque era para quedarte ahí 3 días después de que haya hecho esa jugada Montiel. Realmente era para roja. A Romero de Paul primero le pega a Almirón y después le pega a Romero. También era para una tarjeta roja. ¿De qué se quejan los argentinos? Estamos mostrando ahora las imágenes en ABC TV, muchas gracias a los compañeros. Son faltas descalificadoras. Y Romero no tiene ninguna intención, él va a un salto normal. Es cierto. Se lesiona, se fractura, es una pena. Pero esto pasa en el fútbol. Como alguna vez también algún argentino le habrá fracturado a un boliviano, a un peruano, a un chileno, a un brasileño, bueno. Pero cargar la tinta con que salen con la historia de que le cagaron, y discúlpenme la expresión porque esa es la palabra que ellos escribieron, le cagaron a patadas a Messi, que le cagaron a patadas a Ezequiel Palacios y compañía. Ellos también pegaron. ¿O es que ellos no se resignan a que nosotros le hayamos empatado el partido? ¿No pueden comprender que le hayamos empatado el partido? Ellos querían ganar el partido a como dé lugar, y no es así, muchachos. Y estoy muy contento por la selección paraguaya, porque no todas las selecciones van a ir a puntuar en la Argentina, y eso es lo que hay que entender. Y Paraguay jugó muy inteligentemente los primeros 20 minutos. Y ojalá Berizzo siga apretando las tuercas. Paraguay puede seguir mejorando, haciendo unos retoques que vamos a ir ya con los compañeros acá analizando. Vamos a hacer el hombre por hombre, vamos a analizar toda la jugada polémica. Pero Paraguay tiene con qué clasificar. Y gracias a Dios, que realmente al final no se quedó Osorio. Porque Berizzo me parece un tipo muy interesante, muy inteligente hasta acá. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Porque después no quiero que me vengan con que, vos sos pro Berizzo. No, muchachos, vamos a mirar los números y vamos a mirar el rendimiento ayer de Paraguay. Hubo momentos y lapsos del partido
en el que Paraguay jugó mucho mejor que Argentina, fue mucho más inteligente, y no lo digo solamente yo. Recién charlábamos con un colega del diario Clarín y de Fox Sport, y él reconocía tal situación. Y Almirón hizo un partidazo, y yo estoy realmente muy orgulloso de Almirón. Y me encantó Romero, y me gustó Junior Alonso, y me gustó Anthony Silva, pese a que cometió 2 errores que pudieron haber terminado en gol. Pero también tuvo una tapada extraordinaria de tiro libre de Messi, y muy bien Paraguay. ¿Hay cosas que ajustar? Claro que hay cosas que ajustar. El medio campo, ¿hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. Gastón Jiménez, vamos a mirarlo un poco a Gastón Jiménez, vamos a analizar el hombre por hombre. Pero ayer, si el árbitro realmente tenía los cojones, como dicen los españoles, tenía que haber esperado a ciertos y varios jugadores argentinos. Y que no vengan ahora los de la prensa argentina cagando los huevos con el tema de que Romero, que le ganan a patada a Messi. ¿Qué creen que le dejen a Messi jugar solo el partido y que él haga lo que quiera? Por ahora eso es lo que quería. Discúlpeme la euforia que estoy expresando, pero a mí me rompe será, en serio le digo, enerva de sobremanera que no quieran reconocer a nosotros lo que hicimos. Siempre nos quieren demeritar. Y queman la leche, y que esto, que se dejen de joder estos argentinos. Y voy a usar los términos que ellos usan, y yo lo utilicé en Twitter. LP M Q LP. Eso. Federico Daniel. Yo estoy totalmente de acuerdo también, yendo ya al tema futbolístico, de los primeros 15, 20 minutos. Me gusta también que mi selección juegue algo, pero en un análisis macro, global, después de mucho tiempo he visto una selección que me invita a soñar, por la presencia, por la manera en que pisó el campo de juego ayer Paraguay. Porque cada partido tiene su historia, y más allá de que Argentina no tiene un equipo, en el sentido de que es un equipo en formación, pero que tiene jugadores de calidad, a mí no me disgustó para nada el parado que hizo la selección paraguaya, globalmente hablando. Y me gustó el esfuerzo, la causa enorme que hay en cuanto al compromiso que se tiene cada jugador, porque ayer metieron, lucharon, capaz por allí faltó en el segundo tiempo que Berizzo refresque más temprano, porque hubo jugadores que ya estaban caminando y producto del gran desgaste ya no podían repetir el nivel de los primeros minutos o la parte final del primer tiempo, los primeros minutos de la etapa complementaria. Entonces, me parece que me hace recordar a esas elecciones porque también la eliminatoria no es jugar todo bien, a veces se sufre, como hemos sufrido en procesos anteriores que nos terminaron desembarcando en la clasificación. Y la manera de la capacidad de aguante, de entrega, de agresividad, el nivel de agresividad que tuvo Paraguay ayer para que Argentina se sienta incómoda y no tenga tantas oportunidades de crear situaciones de gol, me hace recordar a los procesos de Marcarián, de Carpegiani, del Tata Martino. Entonces, a partir de aquí, me parece que se está armando una selección sólida que por momentos puede jugar bien a la pelota, pero cuando va a sufrir, aprende también a sufrir. Ariel, ¿por qué vos estás hablando de...? A ver, ¿por qué no concatenamos las cosas? Porque yo hablo del partido, hablo de la jugada polémica y sí, vos estás analizando el partido. Vamos a tener tiempo a analizar. Yo quiero que vos hables... Yo hablo de la leche y vos hablas del chocolate, no sé. Yo te pido que sigamos un hilo, porque o a vos no te enerva lo que la prensa argentina se pasa publicando. Por supuesto, si yo aporté contigo un elemento de anoche en TIC y te contaba que me indignaba porque ellos ya estaban pasando la imagen y especulando de que supuestamente vengó la situación, la acción en la que le pegó Palacio al hermano. Porque, perdón, sí, con todo respeto te digo, sí, después vamos a tener tiempo a analizar, sí, por eso yo te dije el hombre por hombre. Sí. Vamos a hacer la relación del partido, pero hablemos un poco de estas cosas, porque ellos se pasan quejándose y así le meten presión al árbitro. Ayer pudo haber cobrado tranquilamente a lo mejor un penal. Pero vos sabés que la prensa
Argentina es... No, ya sé, amarillista bueno, también. pero Ese es el tema. O sea, a mí no se sorprende- toman siempre con nosotros y nos quieren achicar y nos quieren hacer de menos. Pedro Sarabia, nuevo técnico de 12 de octubre, está bien, después A mí no- vamos a ampliar. a mí no me interesa sorprende por para ahora nada esto, lo que- el tema central acá es la selección. Las Pero está especulaciones bien, que- como mención vale, nuevo técnico del 12 de octubre, Pedro Sarabia, que cambian con Atombo de técnico, quiero los decir que- luqueños, 12 de octubre y General Díaz. Ayer en el entretiempo ya estábamos diciendo eso. justamente. También, en el entretiempo ya dijimos, gracias Federico, pero... Bueno, Vos sabés que estoy un poco caliente, disculpame Federico, hoy Yo no voy a hablar de. aguánteme. No voy a hablar de Olé, ¿eh? No puedo ¿Por qué, estar hablando- Federico? No pueden estar hablando de Olé, no, o sea, quiero enfocar de otro lado el tema. Pero yo sé que ustedes son analíticos, yo y sé, sí, pero no y puedo yo soy estar hablando de sanguíneo, lo que hermano, dicen, pero no, pero a vos está bien, no te pero revelan las cada cual. cosas. Mira, cara dura, mira lo que ponen. Ahora, no te voy a podés, pasar un Daniel, audio, no a ver, podés. para que no digas que yo estoy mintiendo. Quiero que escuche, por favor. Y atención, Twitty. Donato Villani, médico de la selección argentina. Repito, Donato Villani, con B corta. Médico de la selección de Argentina dijo que Ángel Romero quiso lastimar a Palacio. Decime si esto no es de gente... Mira, y estamos hablando del médico de la selección argentina. Bueno, eso ya es No, otra cosa. bueno, ahí sí quiero- puedo opinar, bueno, pero espera. no lo que escribo no Olé, que Espera. se dedican a chicanear permanentemente. No voy a entrar a ponerme nervioso. Por Bueno, lo que pero- dice Olé pero- por ahí. pero Clarín y todo, Clarín la misma y lo- línea. y los hinchas- Clarín tiene la línea hace rato. Pero- eso es para hacer efecto en Twitter, pero después No, pero Federico, le están incitando a es la otro tema. violencia. Claro. Vos sabés que están escribiendo para que le rompan a Romero. Es gravísimo. Sí, Yo si soy Pablo representante Carroza de los que- Romero, voy a presentar una FIFA. Tiro a los jugadores, Es que porque era ahí por ya una hay, guerra. ya hay una xenofobia contra los Romero, era en una serio. guerra, era una guerra porque también había hinchas de San Lorenzo que gritaban el gol de Romero. Y los hinchas de San Lorenzo peleaban con todos los hinchas de Argentina, porque decían, gritar el gol de... toda una cosa de loco, ¿verdad? No, Un pero es revuelto así. peligroso, Federico. Yo te juro que... No, es que... ¿Con es quién que- podemos hablar? ¿Quién es el que Twitter- representante? Twitter es peligroso. Ahora, ¿Quién es el representante de ahora los sí, Romero? ahora sí, lo que dijo Es Villani... peligroso. No, lo que dijo Villani ya es otra cosa, ¿verdad? Así quiero que como... escuche, ¿puedo así escuchar? como... Sí, pero como decir, el programa es largo. Así como Berizzo brillantemente ayer gambeteó el tema de la pregunta de Romero. Para no dar un título, dijo, no registré la jugada, dijo. Pues le preguntaban bien. Y la jugada de Romero, no me acuerdo. ¿Cuál jugada? Que fue la jugada más mediática del partido, estamos Pero hablando. bien, Berizzo, inteligente. Sí, bien. Claro. Porque cualquier título podía ser. Uno que diga, otro podía ir contra Romero, contra Argentina. Bueno, se cuidó muy bien y dijo, no la registré. Mirarnos muchos programas. ¿Cómo se llama el que vos hacías, estudiaba la táctica por Zoom? ¿Qué videoanálisis? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Y videoanálisis? No, vos hiciste con alguien en un curso por Zoom de táctica. Sí, Vicente Mulia. No, porque ayer, Sí. ayer escuché un par de opiniones muy interesantes en medio del panel, porque hubo un panel hasta las 2 de la mañana casi en DIC, y no todo es el amarillismo, ¿verdad? Escuché, por ejemplo, gente decir también que esta selección de Paraguay va a estar en el Mundial, porque creo que es la sensación que le dejó a todos la competitividad Qué bueno. de Paraguay. Qué bueno. Sí. Escuché, por ejemplo, decir a alguien que esta selección argentina no tiene la figura de antes, y esta misma persona le dice, pero con la figura de antes Paraguay siempre costó. Hay muchas cosas muy ricas para analizar, y sí, quedó muy bien parado Paraguay, a pesar de lo preocupante. Y en cuanto a los títulos, Bruno, era innegable, perdón, que después de lo que pasó con Romero y su compañero, pase esto. Y ayer inmediatamente, cuando se produjo la lesión, dijimos la misma de Zúñiga con Neymar, y la lesión es la misma, la que tiene Palacio ahora. Después puede hablar como Nico González lo empuja, como va Romero. Otra cuestión, ¿pudo haber sido pulsado? Sí, como tuvo que haber sido pulsado Montiel, De Paul. Pero en el balance global sí, hay una cuestión de los Romero que es un hilo muy duro de cortar, porque son los caballitos de batalla de Tinelli. En Argentina hay una cuestión por los derechos de fútbol y un montón de cosas muy grandes de los medios, estos medios que estaban mencionando, el grupo Clarín, contra Marcelo Tinelli hace rato. Encima está metido el kirchnerismo, hay un montón de cosas que se mezclan y que lamentablemente los tienen para los títulos grandilocuentes a los Romero. Por eso hay una división ahí entre los hinchas de San Lorenzo, los títulos y un montón de cosas. Es innegable que se iba a hablar de eso. Ahora, que busquen aquella patada que ni siquiera lesionó a Oscar, que fue un monumental lleno por parte de Palacios, y querían otras cosas. Bueno, esa es ya una cuestión
del tipo de periodismo que hacen ellos, que ayer lo aplaudían mucho argentinos, pero vos ves los argentinos cuando hablándole, la mayoría lo repudia justamente por el estilo sensacionalista que tiene ya hace varios años, y Clarín, que era un diario serio, también agarró lo mismo. No olvidemos aquel relator con el que hablamos, de Clarín, que nos dijo, no, Clarín era un diario serio antes, no, ya sé, pero ya perdió totalmente ayer eso. Clarín, por eso digo, ¿qué puso Clarín ayer como título? No, y Clarín fue el primero que puso el tema, bueno, primero puso Ángel Romero, el mismo que fracturó a su compañero en la práctica, acaba de sacar de la cancha, y después fue el primero que puso la comparación esa que se agarraron todos los canales de River San Lorenzo, de Palacio pegándole a Oscar Romero, sí, de que supuestamente era una vendetta. Pero eso es peliculejo, o sea, claro, que Ángel Romero justo vaya a buscarlo. No. Aparte fue encima, ¿sabes qué? Después ocasional. Después de hacer un gol de penal, después de estar bailándolo, porque cada vez que pasaba siempre con Nicolás González, y esa jugada le hizo mal la propia Ángel Romero. Lo sacó del partido Ángel Romero, que ya no desequilibró, y permitió que crezca Nico González, que en los primeros minutos no la veía con Ángel. Yo creo que entrando un poco en este tema extra futbolístico, pero que lógicamente tuvo su repercusión, a lo que expuso Federico, yo creo que el caso Romero sobrepasa un típico caso de xenofobia. Y ayer se da esa particularidad con una carga histórica, y uno también entiende que en las eliminatorias también se utiliza este mecanismo, y yo no creo que sea exclusividad de la prensa de un país. O sea, hoy el mecanismo de la prensa de generar un elemento emocional me parece que se repite en todos los lugares. El tema de la repercusión claro, instantánea. o sea, ya sea para el ataque o la defensa. Entonces me parece que los argumentos están ya muy remanidos. Sí. Cada uno podrá sacar su conclusión. La primera vez que uno dijo, epa, esto pasa más allá de lo netamente futbolístico, fue el día de Paraguay-Perú. Creo que ese día, porque antes de eso siempre hablábamos con los colegas, inclusive que cubrían San Lorenzo, y hasta entre ellos se había generado una especie de, son pro Romero o anti Romero. Acá hablábamos y decían, mira, yo no sé cómo hizo el colega que entró ahora, yo voy contra la... O sea, tener las voces, siempre va a haber una voz mayormente dominante y otra de disidencia. Pero cuando aquella vez Ángel hace el doblete contra Perú y apareció el famoso tuit del diario Deportivo Le, porque allí como que ni siquiera había relación, ¿se entiende? O sea, el partido de ayer era el duelo entre mi país contra tu país, mi equipo contra tu equipo. Un mes atrás, cuando se da lo de Romero, y vos sabés, o sea, hoy en día me parece que la gente, como puede haber gente que va a reaccionar solamente de forma emocional, hay gente que lee entre líneas. Aquel tuit, como que era muy traído de los pelos. Era un partido donde no estaba involucrado Argentina, no estaba involucrado San Lorenzo de Almagro. Ángel hace un doblete para Paraguay contra Perú. Perú no era el siguiente rival de Argentina como lo va a hacer el próximo martes, y pusieron ese tema. Entonces uno decía, bueno, esto tiene una data más importante. Entonces, y este tema del poderoso contra el humilde, a nivel clubes me parece que se replica en todos los lugares también. Entonces, yo saco un poco de eso, de lo que es la repercusión post, por lo que justamente estábamos mencionando. Se da esto de no, mi club es más importante que la selección. Y en San Lorenzo se está dando ahora, como también en algún momento, acá cuando se habla, no tiene que jugar fulano o mengano, pero ese es de Olimpia, ese es de Cerro. Sabemos lo que es esa mecánica. Ahora, las eliminatorias sudamericanas tienen una connotación importante de lo que es la parte de la patria, la parte del nacionalismo. Yo creo que después, cuando entremos netamente lo que ha sido el trabajo de Berizzo, excluyendo eso, ayer me parece que sacó 2 puntos muy importantes. Yendo a lo otro que estoy citando, que quieras o no, más allá de que nos encanta, a mí particularmente me fascina el tema del análisis, rever el video, ver los movimientos y todas esas cuestiones, está como elemento importante. La forma como ninguneó la pregunta, porque Berizzo sabía cómo estaba el partido. Yo te aseguro que De Paul y Casco
Montiel, meten esas patadas porque sabían que no les iban a expulsar, porque el árbitro no había expulsado a Ángel. O sea, todo está concatenado. Si lo hubieran echado a Romero, capaz no se daban esas patadas. Ese es el famoso, yo voy a buscarte y buscarte porque a vos no te echaron. Entonces, claro que Berizzo sabía, pero ignorar olímpicamente también era una forma de mandar mensaje. El otro punto es cuando la cámara lo capta cantando el himno nacional de Paraguay. Vos decís, incide en algo, y al ser eliminatorias, al ser selección, al ser convivencia, al esto de estás comprometido, no, y sí incide, hermano. O sea, porque eso incide en el 4-4-2, en el 4-2-3-1, en la presión, no incide en eso, pero sí incide para que el jugador diga, al profe está comprometido. Cuando la vez pasado decía, ¿y en qué importa? En lo netamente futbolístico nada, pero creo que es un clic. Alguien le habrá dicho a Gastón, la vez pasada no cantaste, cantó en Venezuela, cantó en Venezuela. ¿Por qué se hablan de estas cosas? Porque eliminatorias no es una Copa Libertadores, no es una Sudamericana, no es la liga local, y tiene estas connotaciones. Ya va a depender de cada grupo aglutinar estos mensajes y que el grupo sea fuerte. O sea, si desde ese lado se puede sacar algo positivo, que los encargados de la APF, el cuerpo técnico, los jugadores, saquen algo positivo, concreto, para poder acercarnos a Qatar. El resto, me parece que es otro capítulo más de la indignación de una parte, la reacción de la otra parte. Pero a vos no te enerva, Dani. Es que para porque mí cuando ellos hacen, son pícaros, que son vivos, que son astutos, que es el folclore del fútbol. Y realmente sí, es muy peligroso en el terreno en el que está entrando. Yo que los Romero, sinceramente... Pero lo que pasa es que es lo mismo. A ver, uno de los argumentos de la gente de San Lorenzo es ¿por qué la prensa no reacciona de la misma forma con Tevez? Pues si hablamos del historial... Tevez le rompió a un jugador que nunca más pudo jugar. Claro, a dos. O sea, a lo que voy, Bruno, y ahí entra el tema de... A tres. Claro, a tres. Claro, porque el último fue el arquero y ahí sacaron el argentino Juniors, y hay uno anteriormente y hay uno en Italia también. La otra estaba viendo la secuencia, las cuatro fracturas de Tevez. Y se dice que a uno de ellos le dio un dinero porque el chico... El Argentino Junior de Argentino Junior ya no puede jugar a fútbol. Y bien, también hay una que yo estaba recordando mañana, el famoso partido en contra de Tevez se le tira a Darío Verón. ¿Te acuerdas? Y los Ruggeri dijo que le quería partir sin haber, y ocurre el asesino. A Tevez los pulsan con roja directa en ese partido en el Monumental 2008. Lo de Ruggeri, ahí ya una cuestión, pero es cierto, pero yo ya perdí mi capacidad, creo que, de enervarme con el tema, porque hay muchas cosas que te pueden enervar un montón, siempre nos van a tener, de chicos, en este tipo que venden para las masas, porque venden para las masas, pero por eso te digo, hay gente pensante, mirante, Daniela Avellaneda. Pero ¿no? El médico en la selección argentina. Lo del médico ya es. No, o sea, espera, acá ya no estamos hablando de ningún diario. Lo del médico, claro, lo del médico está mal porque muchachos, es una persona de fútbol, es una persona de fútbol. Claro. Y una persona de fútbol no puede opinar así, porque ahí sí es peligroso. Porque me parece que tiene mucha más tenencia lo que diga él que lo que diga un título de Olé o Pablo Cardosa para el futuro, para el tema de ir a fracturarlo y que diga, mirá, estuvo su merecido. Eso ya es diferente. Y un médico que hace mucho tarafa. Ellos, o sea, yo no quiero entrar en el mismo mecanismo. Dani, por favor, déjame hacer escuchar gente, por favor, después haz lo que quiera. Porque es nerviosismo. Yo que Romero pedía custodia personal. No se puede. Es muy peligroso lo que está pasando. Pero así ¿vos te acordás que Zúñiga no pudo salir de Brasil, tuvo que salir de incógnito? ¿Se acuerdan? Zúñiga tuvo que salir de incógnito porque le amenazaron de muerte porque lo acaban de Neymar del Mundial. Lamentablemente, ¿dónde estamos? Y fomentado por este tipo de medios, ¿verdad? Pero lo de eso ya está. Cada tweet lo hacen con ese fin, con el fin de
exaltar el patrioterismo por un lado y del otro lado tener la Pero respuesta que tiene. realmente es muy falso, Pero, falso y bueno, populista. bueno. Pero, perdón, vamos a escucharlo del médico. Después te juro que te dejo hablar, Dani. Está muy apasionante el tema. Ponerlo al aire, discúlpame, Dani, por favor. Ponerlo al aire a Donato Villani. Yo repito esto, es médico de la selección argentina. Pónganlo al aire, vamos a escuchar. Por favor, poné acá, levantar el volumen, vamos a escuchar claramente qué fue lo que dijo sobre la jugada de Ezequiel Palacio y Ian Romero. Porque es una fractura que, gracias a Dios, es una fractura de la apófisis transversa, no es una fractura de columna con desplazamiento, porque pudo haber sido, repito, una actitud que desterrar el fútbol, porque es evidente, fue a golpear. Entonces, estas son las acciones que uno tiene que encuadrar dentro de las actitudes que hay que desterrar del fútbol. Gracias a Dios, es una fractura de apófisis transversa. Podríamos haber estado en presencia de una fractura mucho más grave. Esta fractura no se inmoviliza y no es quirúrgica. Va a llevar un tiempo mínimo de 30 días y un tiempo máximo de 3 meses como para que sueldas y puedas entrenar por normalidad. Solamente requiere reposo. Las primeras 24 o 48 horas son de internación porque trae una complicación que es un hematoma en tus músculos musculares y puede traer una complicación. Por ahora no la tiene y toda esta España va a la municipalidad con la administración. Lo quiso lastimar. Escucharon ustedes, médico de la selección argentina. Ponen el audio acá. Chatruga está diciendo, ¿cuál fue el título que ahora tiró? Federico, ¿tenés Estaba al aire? diciendo el futbolista que era una mezcla de cordilla y mala leche. Ángel Romero, ponelo al aire. Porque, digamos, como que se cubre esa mezcla, las dos peores cosas. Porque mirá, ahí cuando lo ves, después le da como miedo, se arrepiente y pone los puños. Pero ya iba con las rodillas en alto que te mata. Ahora digo, a mí, ¿sabes lo que me molesta? Cuando decimos no lo fue a romper. Además, la cobardía también tiene que ver para mí con la situación de frente contra espalda. Porque podría haber sido una pelota donde la pelota aérea provoque la disputa de dos jugadores que llegan de frente y vos medio que lo medís, que viene llegando de frente y decís, yo con todo, ¿viste? Que pase lo que Dios quiera. Ahora, bueno, está bien, están analizando, entran todos, pero acá yo repito esto, ojalá Twitty haya levantado. Donato Villani, médico de la selección, dijo Ángel Romero quiso lastimar a Palacio. Es el médico, y hay otra cosa más. Ruggeri cuenta orgulloso siempre que entraba con un alfiler a los partidos. Imagínate vos, y le aplauden a él, claro, porque se trata de Ruggeri. Sacame esa parte, Martín, por favor. Fue a golpear. Es evidente, fue a golpear. Ahí está. Es evidente que fue a golpear Ángel Romero a Palacio. ¿Esto lo dijo quién? El médico de la selección argentina. Es evidente, fue a golpear. O sea, yo tengo miedo por los Romero, en serio les digo, Porque en la Argentina ahora están diciendo, rómpanle a los Romero. Es muy peligroso en el terreno que se está entrando. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto poder saludarte. Buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Todo muy bien, todo muy bien. Te estaba escuchando atentamente con el tema de lo que pasó con Ángel Romero. Yo creo que verdaderamente, no tengo ninguna duda, debió haber sido expulsado y debiera ser penado por mucho tiempo, por lo menos hasta que Palacios pueda volver a jugar al fútbol. Fue criminal la patada que le pegó al mediocampista del seleccionado argentino. Lo de Ángel Romero, verdaderamente, desde mi punto de vista, fue con mala intención, no tengo dudas. Mira, Rodolfo, te juro que me encanta que estés al aire porque vamos a debatir sanamente. Estamos hablando con Rodolfo Cingolani, él es periodista de TIC Sport, porque así como escuchamos tu opinión, ¿verdad? Y la respetamos, recién escuchábamos también a Daniel Avellaneda, colega de Clarín, que nos decía, bueno, de Fox, colega tuyo, colega nuestro, se está magnificando lo de Ángel Romero. Es una cuestión que inclusive
ya va a lo novelesco de que Palacio le había lesionado a Oscar Romero en un cruce con San Lorenzo River, y como que se está tejiendo toda una historia, pero me gustaría escucharte. ¿Por qué vos crees que esto es criminal, lo de Ángel Romero? ¿Por qué? Porque salta sin ninguna intención de ir a buscar la pelota con la cabeza, porque sabía que perdía. Es cierto que el futbolista de la selección argentina, Palacios, va retrocediendo, pero cuando un jugador se encuentra con el obstáculo, con otro jugador, como es el caso de Romero con Palacios, si no hubiese tenido mala intención, instintivamente debió haber puesto los brazos, debió haber puesto las manos, debió haberle apoyado la mano en la espalda al jugador de Argentina, Palacios. Y Romero no lo hizo en ningún momento, venía con las dos rodillas en el aire, había tomado carrera, había tomado impulso y lo fue golpear arteramente. Pero Rodolfo, entonces ¿vos crees que acá hay realmente mala intención? Sí, yo no tengo ninguna duda. Me puedo equivocar, es mi verdad. A ver. No, Bruno, mirá habla libremente. Habla Rodolfo. No. Habla libremente. Te juro que vamos a debatir con mucha altura, no te vamos a dar respeto jamás. Por supuesto, y aparte puedo yo comprendo las distintas posturas y me parece que cada uno tiene su opinión y es muy respetable. Vos lo mencionabas a mi colega Daniel Avellaneda, y a quien respeto mucho también, pero bueno, en mi posición, esto no significa que la compartan, pero es una opinión muy personal. Yo creo que Romero ya ha mostrado algunas señales que es un jugador que va con mala intención. Como lo defiendo futbolísticamente, porque a mí me parece que los mellizos Romero son dos jugadores extraordinarios, y me gusta mucho Ángel, y tal vez te diría que me gusta más Oscar, y que son dos jugadores que son el 90% de San Lorenzo de Almagro. Si no estuviesen los Romero, San Lorenzo de Almagro no puede ganar un partido en la Liga Argentina. Son dos jugadores extraordinarios. Como te digo una cosa, te digo la otra. Para mí, Ángel tiene malas intenciones. Pasó en el entrenamiento con su compañero Herrera, donde también le provocó una lesión seria arteramente. Y lo de ayer creo que debiera ser sancionado de oficio por la Conmebol, no tengo ninguna duda. Bueno, está bien. Yo no comparto, porque a mí me parece que es un cruce normal que se da en el fútbol y se han dado lesiones. A ver, con ese concepto que vos tenés entonces, Carlos Tevez no tiene que estar jugando más al fútbol. Carlos Tevez también es un futbolista malintencionado. Y lo he dicho en varias oportunidades. Uh-huh. Y a veces los jugadores se convierten en futbolistas que cometen lesiones serialmente como consecuencia del miedo. Y Carlitos Tevez, a ver si lo puedo explicar de una mejor manera. Muchas veces levantan el pie, en el caso de Tevez, por miedo. Esto es como los boxeadores. Vos sabés que yo te iba a decir, ¿sabés qué? Disculpame que te interrumpa. Yo te iba a decir que, Rodolfo, yo creo que a mí me da la impresión de que por inercia, por una cuestión de instinto, Ángel Romero salta de la manera en la que salta para protegerse también. O sea, ningún jugador, yo no creo en la mala intención de un futbolista, salvo que haya un tema personal que normalmente no existe en el fútbol. Yo no creo en la mala intención. ¿Para qué vos vas a ir a querer liquidarlo a un colega? Está bien. Y también hay que entender que los jugadores están con pulsaciones totalmente distintas a la nuestra. Ellos están jugando con la pulsación a 1000. O sea, yo no creo que haya premeditación, que se entienda bien esta palabra, premeditación de querer, en el caso de Tevez y de Ángel Romero. Pero si vamos a estar jugando esto, yo lo que no quiero es que se entre en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Y te lo digo con mucho respeto. Me parece que la prensa argentina, parte de la prensa argentina, le ha dado un trato ya realmente de no creer con Ángel Romero. O sea, le cargaron la tinta desde que lesionó a su colega de San Lorenzo, y hoy lo están criminalizando. Lo están criminalizando. Y yo te digo, si yo fuera representante, yo hoy lo sacaría a los Romero de San Lorenzo porque corren riesgo. Si en Twitter y en todas partes están escribiendo propalando que le rompan a Romero el próximo partido. ¿Quién te garantiza que aparezca un loco
que no sea futbolista y que le haga daño a uno de los Romeros. ¿Quién me puede garantizar hoy? Sería algo demencial. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Aborrezco todo lo que se dice en Twitter. Estoy totalmente en la vereda de enfrente de incentivar a que se lo golpee a Ángel o a Romero. Que quede bien claro mi postura. Yo creo que ayer lo de Romero fue para expulsión. A mí me parece que tuvo mala intención. Ahora, esto no significa que haya que ir por la vendetta, que haya que ir ojo por ojo, que quede una cuenta pendiente. Estoy totalmente enfrentado a esa opinión y comparto lo que decís. Puede aparecer algún loco que verdaderamente quiera hacer justicia por mano propia. Ahora también te digo algo, Bruno, sí. No es solamente propiedad de la prensa argentina sostener que que Ángel Romero tiene mala intención. Los jugadores de San Lorenzo de Almagro, me consta porque he hablado con varios de ellos y además sé cómo reaccionaron en el momento que le provocó la lesión a Herrera, donde no tengo ninguna duda que los jugadores, y no es la prensa, sus compañeros, a Romero lo tratan muy mal. Después de esa lesión, lo trataron muy mal. No es opinión de un periodista, la opinión de jugadores que protagonizaron el hecho, que estuvieron en el entrenamiento, habla de mala intención que tuvo con sus compañeros. Entiendo, entiendo perfectamente. Pero yo te digo hoy, ojalá pase esta tormenta porque ojalá se recupere también Palacio. ¿Para cuánto tiempo tiene Palacio? No se sabe, hay distintas versiones. Hablan de 3 meses de mínima hasta 1 año sin poder pisar una cancha. A mí me parece que ese tipo de lesiones verdaderamente pueden provocar un daño irreparable. Le pudo haber pasado lo mismo a Neymar. Anoche en el programa de televisión en el que participo en Pellejón mostrábamos la jugada similar que provocó a Neymar quedar fuera del Mundial. Una jugada también bastante parecida en el dos fútboles argentinos, Papu Gómez Gaviria en el fútbol italiano, pero la más de pronto con sensaciones de un verdadero escándalo por no haber sido expulsado, porque el VAR no participó, por un montón de cuestiones, fue la provocada por Romero a Palacios. Como digo esto, también debo decir que anoche el árbitro se equivocó, que el VAR también no actuó de la mejor manera, que debió haberle cobrado, para mi gusto, penal en favor de Paraguay por la mano de Otamendi, que debió haber expulsado a Montiel por la patada también artera a Miguel Almirón. Es decir, no es que hubo un robo, se equivocaron los del VAR y se equivocó el árbitro, tanto para Paraguay como para Argentina. A mí me parece que el gol de Paraguay de penal no debió haber cobrado, a mí me parece que no fue penal, como también digo y reitero que el brazo de Otamendi no estaba en posición natural y debió haber cobrado penal en favor de Paraguay. Muy placentero charlar con vos, Rodolfo. Realmente respetamos muchísimo tu opinión y algunas compartimos y otras no, pero bueno, de eso se trata el fútbol, por eso es tan polémico y va a seguir siendo polémico siempre. Así que te agradecemos realmente muchísimo el tiempo. Un abrazo desde la distancia, mucha salud para vos y tu familia, Rodolfo Cingolani, colega. Lo mismo, Bruno. Lo mismo, Bruno, un saludo para toda la gente de Paraguay. De pronto, en esto del fútbol hay distintas opiniones, todas son respetables, yo tengo mi postura, ustedes tienen otra mirada y me parece fantástico. En cuanto a lo futbolístico, creo que para cerrar, que Paraguay tiene una muy buena selección, tiene un gran entrenador, muy serio. Me parece que van a tener unas muy buenas eliminatorias. Yo creo que anoche Argentina terminó logrando un punto ante un rival que es realmente complicado y que le va a dar pelea a todos en Sudamérica. Acá Federico Arias, mi compañero y comentarista, me está diciendo justamente que estaba viendo el programa de ustedes anoche. Sí, claro, porque no todo fue también el caso Romero y VAR, hubo crítica a una Argentina, como vimos el partido, ¿verdad? Que le cuesta todavía encontrar un juego de equipo. Y también es que te estaba mirando, Rodolfo, a vos, a otro compañero que hablaban que esta Paraguay sí puede estar en el Mundial y que históricamente, porque es así, desde aquella eliminatoria
del 93, la época de Coco Basile, después la época de Pasarela, la época del propio Bielsa. Le ha costado mucho a Argentina ganar a Paraguay como local. Son cosas casi históricas que se plantean, y el partido de ayer en el segundo tiempo fue muy parecido, pero rescaté también que hablaron bien individualmente de lo que es la propuesta de Paraguay. Sí, y te lo digo con total honestidad. También me parece que Paraguay tiene un muy buen equipo, tiene futbolistas de calidad, tiene juego colectivo, tiene individualidades que pueden hacer la diferencia. Repito, a mí me encanta cómo juega Miguel Almirón, me encanta los Romero, me parecen dos jugadores que hacen la diferencia, pero están muy bien en defensa, con marcadores centrales de mucha categoría. Aquí en el fútbol argentino, Junior Alonso dejó un muy buen recuerdo. Hoy Boca se lamenta que Junior Alonso no siga en el plantel. Lo mismo Rojas en River, que es un futbolista que en cuanto logre poder asentarse de titular, para mí no lo van a poder sacar nunca más. No, Paraguay tiene con qué permitirse ilusiones, y además reitero, tiene un entrenador muy serio, muy respetado, muy trabajador, con rodaje internacional. La elección de Toto Berizzo ha sido realmente muy buena, y por lo tanto creo que en unas eliminatorias que pintan para ser todos los equipos muy competitivos, creo que Paraguay se puede dar el lujo de pensar que puede llegar al próximo Mundial con total tranquilidad. Rodolfo, si los Romero eran de Boca o de River, ¿iba a tener este par de eventos o hechos esta misma repercusión? Porque también la prensa argentina, cuando es de Boca o es de River, mira de otra manera, tiene otra mirada sobre determinadas situaciones. No es mi caso, trato de ser lo más objetivo posible. Yo me hubiese dado lo mismo y hubiese pensado de la misma manera con la camiseta de Boca o de River, pero también debo confesarte que seguramente hubiese tenido Ángel Romero muchos más defensores de esta situación si hubiesen jugado por Boca o por River. ¿Se entiende lo que quiero expresar? No, muy claramente, muy claramente. Sí, no, iba a tener muchos defensores y menos detractores, eso está muy claro. Muchísimas gracias, Rodolfo, te repito, gracias por tu tiempo, muy gentil. Al contrario, un gustazo, y hasta cualquier momento a disposición. Saludos para ustedes. Adiós. Rodolfo Cingolani, el periodista de TIC Sport, muy prestigioso en Argentina, charlando con nosotros. Teníamos dos versiones. Se dan que los argentinos mismos no se ponen de acuerdo. O sea, teníamos una versión, ¿verdad?, de un colega primero, de Fox Sport y de Clarín, Daniel Avellaneda, y totalmente otra la de Rodolfo Cingolani. O sea, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Vamos a escuchar en un momento a Ángel Romero. Conclusión, Bruno. Van a seguir hablando, por favor, aguanten, no, porque tenemos que vender, muchachos. Tenemos demasiados compromisos comerciales. Vamos a escucharlo a Ángel Romero, vamos a seguir debatiendo, tenemos mucho programa hasta las 14 horas. Fifi, todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Te esperamos en el Blue Week de Nova, la mayor feria de descuentos en donde vas a encontrar inflables, bazar, librería, juguetes, artístico y mucho más. Está hablando Pagani, el conocido periodista argentino. Dice que es solamente para amarilla lo de Ángel Romero. Ponelo al aire, por favor. Levanta innecesariamente muchísimo la rodilla y sabe que con eso va a golpear. Si le ve la cara, se le ve la cara de maldad. Pero aparte, cuando alguien va a chocar, cuando alguien ve que va a chocar, es un acto de defensa levantar las piernas. Claro. Es un acto de defensa levantar las piernas. De todas maneras es absolutamente imprudente, y por eso mereció la amarilla o tal vez la roja. Pero no fue una jugada de decir es roja directa por la amarilla. Este es un golpe artero. Es un golpe artero. Para mí es una sanción para no jugar toda la eliminatoria. Está bien, cada uno piensa lo mismo. Sí, pero ahora yo te doy mis argumentos. Muy internado del partido. Bueno, estuvieron los muchachos del VAR, ni llamaron al árbitro. Los muchachos del VAR ni llamaron. Esto es lo que demuestra lo que es esa porquería que quisieron inventar para darle justicia al fútbol. Eso es tan grave. Ni llamaron al árbitro, porque parece que la opinión, bueno, por lo menos yo digo que por lo menos era amarilla. Ni amarilla le pusieron. Y lo llamaron. Los muchachos de la cabina ni llamaron al árbitro.
esta porquería que está terminando y arruinando al fútbol, le está quitando al fútbol lo más sagrado que tenía, que era la emoción, se la están quitando con estas cuestiones cibernéticas absurdas y mentirosas. Y mentirosas, porque ahora ya no se sabe quién dirige los partidos. Y además, no se sabe cuándo las manos son penales o no. Porque el penal de Horacio Pagani, el conocido periodista argentino, dice que lo de Romero es una cuestión instintiva. Es lo que justamente yo acabo de decir. Parece increíble. No lo estoy diciendo, yo lo dice un colega argentino. Edgar, y seguimos. Te esperamos en el Blue Week de Nova, la mayor feria de descuentos en donde vas a encontrar inflables, bazar, librería, juguetes, artístico y mucho más. Del 25 de noviembre al 12 de diciembre, disponible para todos los medios de pago. Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, desde las 8 hasta las 17 horas. Consultas al 0986-532-032. No podés perderte esta increíble feria de Nova. El 9 de noviembre del 2019 hicimos historia. Se jugaba en Asunción la primera final única de la Conmebol Sudamericana. Una gran fiesta donde los paraguayos demostramos la hospitalidad que nos caracteriza a miles de fanáticos de Argentina, Ecuador, Brasil y otros países. Una final que se transmitió a toda Sudamérica, al mundo entero. Porque creímos en Paraguay y demostramos que se pudo. Conmebol cree en grande. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo X-Tense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos con el pacto de confianza NGO. Lógico que vamos a hablar del partido, pero se dan cuenta que se ha pasado a un segundo plano la cuestión futbolística y se habla más del tema Romero que del propio partido. Y estamos escuchando en la prensa argentina, ¿verdad? Ahora, podemos escuchar a Berizzo, podemos escuchar a Ángel Romero, y después analizamos el partido y seguimos hablando de las jugadas polémicas y todo lo demás. Viniste muy calladito hoy, Ariel, ¿eh? No, y en relación al tema, mi lectura es la pregunta que le hice a Rodolfo. Para mí todo pasa por ahí. Sí, porque no son de Boca los Romero, entonces utilizando tu término, criminalizan porque saben los periodistas que pueden hacer ahí, qué sé yo, show con eso, reacción negativa a las posturas. No podemos hablar con la mamá o con el papá de los Romero. No están preocupados. El hermano. Gustavo. El hermano. Lo que quería decir a lo que está agregando Ariel. Sí. Fíjate que uno, o sea, no se lo llamó, por eso creo que vos le dijiste tu parecer, pero no era para discutir, porque le llamamos para discutir a Cingolani, ¿verdad? Como tampoco para aplaudir la Avellaneda. Digo por pero fíjate que cuando habla de Tevez, que le mencionan a Tevez, él habla que era por miedo, por temor, entraba de esa forma. Bueno, ahí ya tenés te explica un poco lo que vos estás mencionando. Claro. Por eso la protección sobre medir con y frente vara. Porque no tiene mucha masa San Lorenzo, entonces no va a haber tanto y Ángel Romero criminaliza. Pero por eso cuando traje a colación el caso Tevez, era eso que estaban ustedes explicando. Y mira que eso no es exclusividad de la prensa argentina. En todos los lugares, los equipos grandes, los jugadores tienen esa preferencia. ¿Qué pasa con Richard Ortiz, por ejemplo? Cerro Olimpia tiene... En su momento era José Domingo Rivero, eran jugadores y vos mirás otro y quizá... ¿verdad? En esa época, con otro tema. Lo contemporáneo entre Richard y Fidencio. O sea, está eso. O sea, yo creo que ese es el elemento, más allá de que hay un país en particular que hace ese tipo de reacción ante una situación bien racional. Está hablando el médico de la Argentina. Ponelo al aire, Martín, por favor. Lesiones, gracias a Dios, con suerte, porque como ustedes vieron, esto fue una actitud totalmente deshonesta por parte del jugador paraguayo. Clarísimo. Yo creo que... se venía escuchando mal. Sí, vamos a ver si podemos retomar el contacto. Ahora ya dice deshonesta el médico de la... Seguime con el audio, por favor. No, yo no hablo de sí, ya sé que se cortó. Hablo de esta jugada, la considera desleal, deshonesta, mala leche. No es que estás hablando de algo corporativo contra la Argentina. No, eso no sé. No sé si saldrán a decirlo de eso. Yo lo que sí sé, y bueno, y ahora la producción consiguió al médico representante, al director médico de la selección argentina, como ahí está de nuevo, Marcelo. No, escucho, quedamos en que, y se cortó cuando vos decías una actitud deshonesta.
Yo coincido, para mí desleal, mala leche. Vos sos un tipo futbolero, aparte de un médico o en los cargos que tenés no solo en AFA, en Conmebol o en FIFA. Digo, ¿vos te parece desleal, deshonesta, mala leche, como describíamos? Yo, acá hay que entender algo. En el caso mío en particular, yo hago traumatología del deporte. La traumatología del deporte para nosotros es muy, muy importante el mecanismo de producción de la lesión. Porque eso nos ayuda a no perder tiempo en otras cuestiones, en entender la lesión. Entonces nosotros tenemos un ojo aguzado, un ojo más fino cuando vemos el mecanismo de producción de la lesión. Por otro lado, no hace falta que le diga que debo ser uno de los más viejos, desgraciadamente, de los de médicos del fútbol argentino en actividad. Entonces, ese ojo también me permite ver que la actitud del jugador paraguayo es desmesurada y totalmente fuera de lugar. Son actitudes que el fútbol tiene que desterrar. ¿Por qué? Porque el que está enfrente no es un enemigo que hay que destruir. El que está enfrente es un compañero que está circunstancialmente de la vereda de enfrente. Entonces, acá se dan las dos cosas, por las cuales yo opino en forma pura y exclusivamente personal. No quiero en esto involucrar la situación del pueblo argentino, pero esto son actitudes que hay que desterrarlas del fútbol sudamericano. Donato, José Chatruc te saluda. Me ha operado, Donato, me ha salvado la carrera. Lo que vemos ahí, que con el correr del tape, después vas viendo cada vez más, hay una maldad y quizá a veces los jugadores no somos conscientes de lo que el daño que podemos infringir. Te das cuenta que hay como en el último segundo ya una decisión tomada de lastimar. Yo al principio no lo había visto tan así, pero ya cuando él salta ve que no llega la pelota y al final hay como una decisión de decir, bueno, es difícil decir lo rompo, pero sí lo voy a lastimar, sí lo voy a chocar. Pero si vos estás en la cancha, con los años de jugador que tenés, de los partidos que ves, ya te das cuenta de la cancha, no necesitas verlo por televisión. Porque vos podés en la actitud saltar, pero bajo ningún punto de vista vos tenés que ir en la rodilla, denuncialmente como en ese momento. O sea, no tengo duda. Pero repito, ojo que lo estoy diciendo en una rueda de amigos y una cuestión pura y exclusivamente personal. No quiero que involucre a la situación del fútbol argentino en este comentario. Pero estas son actitudes que hay que desterrar. Tucho, muchísimas gracias. No, a tus órdenes, un gusto como siempre hablar con amigos. Igualmente. Bueno, estaba el médico que no solo de la AFA, sino también de la Conmebol y de la FIFA, trabajando ya hace bastante tiempo, Donato Villani, que ahora dijo deshonesta la actitud. Y esta es la parte peligrosa, ¿verdad? Porque es una persona del fútbol y es de la FIFA y es de Conmebol. No estoy hablando que pueda ser, que puede influir en una sanción, no. Estoy diciendo que tiene otra ascendencia a lo que puede decir un Twitter de Olé, comentarios de los hinchas o un video de Pablo Carroza, por ejemplo, ¿verdad? Es otro nivel. Sí, y por eso cuando mencionamos que si hay voces no al unísono, pero siempre está bien marcado cuál es la voz dominante y cuál es la voz de disidencia. Por eso arrancaba con esas dos campanas que hoy escuchábamos de los colegas argentinos. O sea, está muy bien marcado eso. Y acá, o sea, reitero, me parece que va más allá de una cuestión netamente patriotera o xenofóbica, sino que acá, por eso citaba el doble el día contra Perú, cuando reaccionó como reaccionó. Deme un caso similar en la Argentina que hayan reaccionado de esa forma. No, fíjate que existe. Fíjate que cuando hace de golazo, vamos a ir a Edgar ya, cuando hace de golazo contra Estudiantes de La Plata, nadie, o sea, como era producto del fútbol argentino, los twitters que veíamos ni uno hacía alusión a lo que están mencionando. Sí, sí, por eso. Lo hacen ahora que está con la camiseta paraguaya, o sea, como pasó en el partido contra Perú. O sea, yo creo que no es que pusieron golazo de Ángel que lesionó a su compañero de la festeja con no. Tuvo otro contexto totalmente diferente, porque decía, era para el consumo de hinchas de San Lorenzo de Almagro. Acá yo inclusive les decía, o sea, hoy me parece que está muy bien posicionado uno de los comentaristas de ESPN, que es Seba Domínguez,
que inclusive declaró en el programa ESPN, porque es muy amigo de Soso, que él dice que su hermano es el asistente, accedió al material y que Romero fue directamente a lastimarlo. Claro, esa vez, claro. Yo pensé que era algo sobre la valla, ¿no? ¿Me recordamos? Viste que claro, porque juega tiene mucho con el tema de voz a futbolista. No, y tiene al hermano como si... Reconoce haber visto, pero haber visto el material. Y luego la cadena tuvo que levantar y borrar el tuit. O sea, voy nomás un poco hasta qué punto llega el caso San Lorenzo, Romero, fútbol argentino, derecho. Voy nomás a eso, y que ahora tiene esa represión de parte nacionalista. Hay un split que no viene del futuro, pero parece es el Tokyo Extense que tiene un motor de 4 unidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extends, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta o contraoferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del grupo Garden. Verano sin cortes, generadores cólera gas de 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz, solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De la Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernán Arias, Pedro Juan Caballero, Ornol, Casas entre JCB, Casaceral. De la Sobera seguimos sumando. Encontrarnos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De la Sobera seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor Sister ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Bueno, vamos a entrar uno por uno, jugador por jugador, a analizar el partido. Vamos a escuchar las declaraciones de Berizzo, de Ángel Romero, y por supuesto que yo le voy a dar participación como siempre a la audiencia, aunque algunos en esta mesa no van a querer, pero igual. A la una vamos a escuchar a los amigos del WhatsApp. Solamente pedimos que no sean maleducados, que no digan groserías, muchachos, por favor. Otro periodista argentino. ¿Quién? Carrozas. ¿Cómo se llama él? Pablo. Acá Wilson está enviando otro calificativo también, de Castrilli. Criminal, pues, ¿no? Está hablando Javier Castrilli ahora. Ponelo al aire, por favor. Castrilli está hablando. ¿Qué dice Castrilli? ¿Consecuencias a Ángel Romero, piensan ustedes? ¿Acá? ¿Va a haber vendetta de alguien? Yo creo en que alguna dividida le van a decir. Yo creo que sí. Por lo que le hiciste a tu compañero, por lo que le hiciste a Palacios. No tenga dudas. Yo creo que no por lo que le hiciste al compañero, sino que vas a mal predispuesto a chocar con él. Ya en el propio partido fueron a rasparlo. Pero viene de lo de Herrera también, el pisotón de González, un pisotón te dejo el piecito claro, para que te duela. Pero aparte, ¿no? Frente a las narices del árbitro, frente a las narices de Brino Pires, que era el árbitro asistente, y vamos a ver en las imágenes. ¿Qué nos vas a mostrar acá? El penal. Que no tenía posibilidad alguna. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque tiene varias explicaciones. Primero, la relación entre la velocidad, el tiempo y la distancia. Pero fijémonos en el plano de lejos, la dirección de la marcha de Almirón cuando ve que Martínez Cuarta está con ambos pies plantados sobre el terreno dentro del área de penal. Ahora vamos a ver en la reiteración. Esto es Anata, ¿no? El aerosol, el agüita. Sí, por supuesto. Okay. Fíjate la cara de Almirón. Fíjate la cara de Almirón.
Escúchame, y le ponen aerosol en este tipo de jugadas, es increíble. Pero vos fíjate, yo quiero demostrar por qué Almirón se dirige directo, no cambia la marcha, va en línea recta hacia el cuerpo de Martínez Cuarta. Mientras vos decís y te esto, digo ahí más, se le escapan a los jugadores el argentinos. No, esto, cortame, sacá la Catrilli del aire, está loco este señor. Dice que lo de Almirón no fue penal, que dice que Almirón fue a chocar contra jugadores de la Argentina. No, en serio, estamos todos locos. Y después me dice Federico, ¿para qué vos le haces caso a los periodistas argentinos? Y si vamos a seguir poniendo todo lo que dice, hermano, acá hay una mesa, creo que la gente quiere escuchar también. No, van a hablar, vamos Federico. Entre ESPN y TC Sports. Pero, tranquilo, Federico, Si necesitamos no, la hacer próxima vez vamos a hacer repercusiones. retransmisión con ella, más y nos quedamos nosotros en otra mirando. No, por favor, Federico. La conducta de Ángel Romero fue criminal. Acaba de decir esto Javier Castrilli en ESPN Argentina. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo se llama? Pablo Carroza, ¿cómo se llama él? Pablito Carrozas. Pablo Carrozas, periodista argentino. Escuchen por favor y después ya van a analizar los compañeros. Dani, teneme paciencia, hermano. Estamos con las repercusiones. Ariel. Sí. Federico, le ruego por favor, estamos con las repercusiones. Después escuchamos a Berizzo y tenemos a todavía Ángel Romero. 1h20 de programa. Está enojado el señor de los pasillos, Sí. ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice? No, decí. No, acá los amigos al WhatsApp están quieren escuchar. Decirle a Bruno que si queremos escuchar los curés vamos a poner fuego nomás. No. Así no. Tranquilo, señor. Tranquilo, señor del pasillo. A ver, Pablo Carroza, periodista argentino. No, pero pará, quiero saber para qué está el VAR. Le vuelven a robar a Argentina, ya no los árbitros, 5 gordos de traje adentro de una cabina, desde ahí Domínguez manejando un joystick. Le vuelven a robar a Argentina, le cobraron una falta de las eliminatorias pasadas. No la hace Nico González, la hace Chamot, Zabaleta, Zanetti la hace. Déjense de joder con el VAR. Yo entiendo que falta, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para cobrar o no cobrar? Gol de Argentina después de un siglo, se lo anulan y se desvirtúa todo el partido, más allá de que arrancó mal el partido. Ángel Romero más sucio que un mecánico, pega más que la gendarmería, después reza. Y esta cuestión de que los paraguayos, los romeritos vienen de a dos, todo lo que hace Ángel lo hace Oscar. Yo no sé si decirle a Ángel que es un mala leche o decir que son los dos mala leche, como la comida por peso, decir bueno, en el combo me alcanza para los dos, te meto a los dos. Un equipo paraguayo, de corazón lo digo, presiona más en la mitad de cancha que sin de travesti. Más allá de algunas cositas que no me gustaron de este chico Gastón Jiménez, lo felicito, cantó el himno, al igual que Berizzo, al igual que Uglesic, esas cosas me gustan. Pero pues marcando, le cuesta mucho, presionan los laterales, Argentina se le empezó a complicar, la lesión de Palacio lo complica, reitero, Romero Párrafo, aparte. Un día te van a cruzar, vas a terminar jugando en Rubio, New, vas a terminar jugando en 2 de mayo, basta, cortalo, ya está. Cortémosle a ese señor. Qué bárbaro, qué loco que están. Basta, por favor. Todos buscamos mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. ¿Qué estás esperando para hacerte claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora, claro, pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde Gigas? Pásate ya Claro, paga menos, pásate Claro. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Quiero título, vamos a escuchar a Berizzo y a Ángel Romero. Federico, ¿te satisfizo Paraguay? ¿Te llenó? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? Me preocupó gran parte del segundo tiempo. Me parece que Berizzo tuvo otra vez reacción tardía. Ya hablé lo de Jiménez y en cuanto a los cambios decís. Claro, Jiménez y Lescano tuvieron mucho más tiempo del que tuvieron que estar adentro de la cancha. Sí me gustó la entrega. Creo que hubo niveles muy importantes. El de Almirón. El de Anthony Silva, otra vez determinante, porque ataja poco, pero ataja pelotas de gol. No seas injusto con el de Alonso Balbuena, también, Alonso también jugó muy bien. Sí, el de Balbuena. Vos sabés que Balbuena, en esa parte, Balbuena jugó. Balbuena en esa parte en el que Argentina buscaba sacar el último remate. Viste que Messi hizo unas cuantas jugadas suyas y cuando iba a rematar,
de 6 kits de Balbuena habrá sido 4. Defendió muy bien en el lugar que le queda, el área. Él Bien, cuando sale bien, de Peteque, en un momento Ya tenemos que quedarnos con esta saga. Sí. Si se puede. No. Va a volver a contra Bolivia, Claro. va a volver por el tema de la salida. Y también ¿Quién va a volver? Berizzo, por el tema de la salida, volver contra Argentina. No, vamos a jugar Contra Bolivia, digo. Contra Bolivia. Contra Bolivia. No, ¿de qué están hablando ustedes? Yo estoy hablando de Fabián Balbuena. Ya sé, No, y pero seguramente. ¿y Alonso? Sí. No, Fabián Balbuena con Gustavo Gómez Pero Portillo, y yo- de lateral izquierdo que juegue alguien como Pero Arzamendia. qué bueno lo que plantea, qué un bueno lateral, lo que plantea, lateral. qué bueno lo que plantea, porque ayer alguien me decía antes del partido, capaz que Balbuena le da más tranquilidad a Gustavo Gómez mí es Balbuena que la que Alonso. le da a Alonso. No, yo a lo mí de me Balbuena- gustó esta saga lo de Balbuena central. ayer muy bien, y lo de Gómez también, más allá de alguna falta. No, Y- Alonso también jugó. No, claro. Alonso y Almirón fueron las armas más importantes de Paraguay ofensivamente cuando Paraguay pudo ser 15 minutos importantes. Y también le doy una mención especial, a pesar que terminó con 2 faltas, porque ya más, pero lo que corrió, lo que marcó, el Pica Lucera, gran partido. Gran partido. de- Ángel Romero de- también jugó bien. Sí, pasa que él, después ya comenzó otro partido para él, porque era de los argentinos pegando por todos lados, pero un gran partido. Vean, No, Jiménez otra vez que no te gustó a vos. No, Gastón Jiménez hizo un bajo, contaba Dani y se veía, el juego de hacer sombra a Paredes. Toda la noche le hizo sombra a Paredes. Y jugó muy bien. Y Paredes le costaba distribuir en ese momento que para mí el control. O sea, le obturó a Paredes. Claro. Y Pero- también, pero- ¿sabes qué? Fue pero- muy fluido con la pelota. pero- Toca muy, es un jugador que toca muy bien la pelota. Pero Yo tocó, no sé ¿cuántas por qué no pelotas te tocó? gusta. ¿Cuántas No, pelotas tocó? verdad que tocó. Es que yo no sé si vos no lo viste. nomás. Cuando usted está hablando, y no es por ustedes, porque ustedes escribieron bien ayer, porque Berizzo le tenía confianza, hablando que era el distinto. Eso no se vio ayer, no tocó, en el primer tiempo no tocó ni una pelota. No, En el segundo tiempo, en un momento que Paraguay hizo control, con atrás, 2 pelotas, y vos tenés la vara, Bruno, para alguno muy alta y para otro muy baja. Y déjame yo opinar como yo quiero. También, así como vos me estás diciendo, no, perdón, ahora me te puedo decir, cuando él toca doble seguida, dura. Pero primerea, él toca. No primerea, fue que Paraguay quiso hacer control en el segundo tiempo, cerca de los 30 minutos de Paraguay, salió del ahogo, tocó sí un par de pelotas bien. Pero toca bien, Federico, y lo obturó a Paredes, hermano, no le dejó ir. Obturar la pared y poner a Carrancho va a ser mucho mejor. Pero vos continuás con tu mucho jugador para eso. Está bien, Ahora, está bien. si era para conducción, como se decía, que era distinto y toda esa cuestión, sí. Pero no me demuestra a mí que es listo para nada, y si es para hacer sombra rival, Yo no estoy de acuerdo, me parece un jugador inteligente que ocupa muy bien cancha, los espacios, es mal correr, de meter. Un gran jugador, Está un gran jugador de la bien. pelota. Cuando se habla mucho de zurda, y si yo soy zurdo, tengo muy buena técnica, tengo que tener un poco más de contacto con la pelota. Él la tuvo y fue una de las grandes Bueno, ocupaciones que él toque toda la pelota en cada terreno. que se comprometa un poco más. Ayer el mejor jugador lanzando era Junior Arroz, y yo esperaba un poquito más. Bueno, Pero que él se jugadores que corren que tenemos, Federico. ¿Cómo? Jugadores que corren, ya sé. Jugadores que corren ya tenemos. ¿Vos viste algo positivo que haya hecho en todo el partido? A ver, decime. Algo productivo. Tú vas a decir que... Y lo obturó a Paredes, te estoy diciendo. Pero para mostrar la pared necesito otro. No es ni... Estoy dando vos a decir que se va, no hace el trabajo que él hizo ayer. Bueno, Ayer hizo un trabajo táctico. Vos sabés que hasta eso, mira qué amplio que soy. O sea, pensé mientras me iba manejando, dije, y a lo mejor Cachorro no le cumple el tema. Claro, de olvidarse, se va, de olvidarse de la ataca. verdad. Es la única aplicación que puedo encontrar. Y bueno, y te estoy después diciendo en los yo. cambios, otra vez no tuvo Cachorro Sánchez. Entonces ya, la próxima no pido más por Cachorro Sánchez. No. Ya está, hermano. No, ya está. Federico, Que no Federico fue, va a ser cuando un gol quiera. postergado. Pasa que... No, porque hay si no otra- parece otra que cosa- vos estás hay siendo otra cosa muy censurado. importante. ¿Cómo? Nadie te está censurando. No, yo me autocensuro. No, pero no tenés que hacer eso. Si No Cachorro hagas Sánchez va a eso. ser Pedí la vez que quiera. el octavo cambio siempre para Berizzo, ya está, hermano. Porque hay muchas cosas positivas. Me parece injusto estar hablando de eso, pero vos me dijiste que no te gustó y esto nomás. Hay muchas cosas más positivas. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Pero está bien. Ya dijiste que no te gustó. El resultado lo tengo ahí en un pedestal, ¿sabes cómo? Sí, no, todos celebramos el resultado. Los 5 puntos que tenemos y los 8 que pueden ser y deben ser contra Bolivia el martes. Y cerrar los 4 primeros partidos con 8 puntos va a ser una cosa de ensueño, como veníamos golpeados cuando tuvimos sin ganar amistoso, como 2 años por ahí.
Veníamos muy mal y nos encontramos en 8 puntos y un equipo que va funcionando. Ayer me encantó en diferentes aspectos Paraguay y me encantó porque era la vieja Paraguay de Capellán y de Marcarián, de Catalino, de Celso Ayala. Y tenemos alternativas, que es lo más importante. Hay alternativas, porque sabes que, perdón que vaya mezclando contigo las voces y que hagamos un intercambio, porque yo ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Yo ya lo pongo a Junior Alonso de visitante y pongo un lateral ofensivo de local. Y lo pone Almirón ahí en contra ese 1-2 Bolivia. con Alonso. ¿Cómo? Lo pone Almirón en ese 1-2 Junior Alonso, que ayer lo hicieron muy bien. De visitante puede andar muy bien. De visitante sí. De visitante puede andar muy bien. Pero yo ya no quiero cambiar Fabián Balbuena con Gómez Portillo. Ya no quiero cambiar. Me acerco. Vamos a darle la confianza a esa saga central. Y una última cosa. Seguimos. Decía lo de Berizzo, conferencia de prensa, recatando aspectos, decía que lo de ignorar la jugada Romero con Palacio fue sensacional desde todo punto de vista. Lo de Lino fue una muestra y después recató mucho algo que se vio en los partidos. El tema que todos están tirando para adelante, el tema que estaban todos muy felices en el vestuario, eso se ha visto. Y hay situaciones fortuitas como la de Anthony Silva, que termina siendo figura en Venezuela, en Buenos Aires. Hay otras situaciones como Robert Rojas, que no tuvo un partido, pero que no decayó en el esfuerzo. Nos hicieron otro gol de cabeza, eso ya es preocupante y no se practica, porque el que no hace gol de cabeza ayer, ni los argentinos lo conocían. Hay un tuit que dice, hablando del tuit, Messi preguntando cómo se llama que hizo el gol. Estaban festejando, pues Messi como que estaba hablando, porque no lo conocían ni los argentinos, a Nicolás González. Y él termina haciendo el gol de cabeza. Él juega, ¿sabe dónde? En el Stuttgart del fútbol alemán. Jugó con Raúl Bobadilla en Argentinos Juniors. Ahora, ahí yo estoy en desacuerdo con vos. Y es número 9 en Stuttgart. Sí, y ayer señor. Jugó como 3. Yo estoy en desacuerdo con vos. Con el tema que seguimos siendo vulnerables en el juego aéreo. ¿Sabes por qué estoy en desacuerdo con vos? ¿Por qué? Porque vos podés cometer errores en las pelotas paradas. Sí. Se cometen errores de un tiempo a esta parte en la selección paraguaya. Sí. Eso no hay que desconocer. Pero ayer fue un mérito muy grande de Argentina. ¿Sabes por qué, Federico? Sí. Porque el centro que hace Lo Celso, este jugador estaba en el PSG. No, muy bien. Y ahora creo que está en Sevilla, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿En el fútbol español? En el Tottenham. En el Tottenham. Bueno, en el Tottenham. Ocampo, el que está en el Sevilla. Bueno, está en el Tottenham jugando. Sí. O sea, este es un jugador que tiene una pierna impresionante y manda este tipo de centro. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa, Federico? Que acá hay un gran mérito por el ejecutante y después la forma en que atropella el jugador. No es que estaba parado Robert Rojas frente a él y pegado Gómez Portillo y saltó y le ganó. Sí, sino que viene como una tromba, atropella y hay un gran mérito. Villasanti era su primera marca. Yo no sé si tenía que ser Villasanti. Anthony también tendría que haber salido. Anthony puede ser porque también es área chica del arquero. Sí. Pero, y también a él yo lo veo moviéndose muy a la izquierda y ahí le entra la pelota a la derecha. Pero es más mérito de... No. Se está repitiendo peligrosamente. Venezuela no hizo un gol así. El VAR salvó, ¿verdad? Perú vino del juego aéreo el par de goles. Serbia sobre la hora, con la misma pareja de defensa, creo que Gatito o Anthony, no me acuerdo quién atajaba, también no hizo un gol de cabeza. Se ve vulnerable a pesar que ayer estábamos todos ilusionados con los 4 centrales que teníamos en cuanto al juego aéreo. Eso sí, pero nada me va a sacar el tema de ver un equipo íntegro. En todo momento Hernán Pérez entró bien. Hernán Pérez ayer, si el partido era el defensor del Chaco lleno, iba a cambiar todo lo que tuvo en estos 10 años por aplauso por primera vez en su carrera, porque le puso una garra, hermano. Ya estuvo a punto de construir una contra maestra con Tony Sanabria. No, y sobre la derecha. ¿Sabes qué es lo curioso? Jugador de la Argentina no podía subir. Por la izquierda no podía subir a los argentinos porque él aparecía en todas parres. Clausuró esa zona y él entró para cortar ese tanque. Ese tipo plomero que vos le llamás, le decís, poneme todo, cerrame todos los caños acá, hermano, y eso hizo. Sí, todo de plomero en pocos minutos hizo el mejor partido en su estadía en la selección en mucho tiempo. Me quedo con eso y la alegría de los 8 puntos, pero sí hay alguna cuestión. ¿Por qué 8 puntos? Porque yo creo que a Bolivia le ganamos, mano. Ayer a Romero hay que sancionar al oficio, siguen todavía. ¿Qué dice ahora? ¿Qué puede decir Chatruc? Que ni en selección jugó, él jugó en Quilmes. ¿Pero qué dice el que hay que sancionarlo de oficio, lo mismo que dijo el periodista Singolani.
Lo que decía que Bolivia, ayer en pleno partido, el presidente de la federación fue detenido, ¿verdad? Por corrupción y otras cosas. Imagínate cómo está. Y un equipo que ni siquiera se hace valer en la altura de La Paz. Hay que ganarle, pero como sea. Y se va a terminar el combo, felizmente, con 8 puntos. Con 8 puntos. Esto retorna el año que viene recién, ¿no? Marzo. Bueno, imagínate qué lindo año futbolístico podemos cerrar. Podemos cerrar con 8 puntos. Sí. No, como hace rato no pasaba. Vamos a chupar a fin de año. ¿Cuándo fue? 2007 la última vez que cerramos un año así, ¿verdad? No, pero... No, digo, entre este combo y marzo. Claro, pero en el 2007 fue la última vez que cerramos así, Dani. Aquella vez cerramos con 10. Claro, no, pero si cerramos con esa expectativa, si ganamos con 8. Pero lo más importante es que estamos construyendo un equipo. Creo que estamos construyendo un equipo. Eso es lo más importante. Vamos a hablar rápido nosotros, Dani, por ahí si tienen la 98. No. Podemos hacer un esfuerzo y seguimos un poquito más ahí. Un poco de música y un poco de fútbol. ¿Cómo? No. Y en la 98, 5, ¿verdad? La 2 para punto de inflexión. Pero Federico, Federico le mira muy mal. Lo que pasa es que está de las 5 de la mañana acá y tú no para hablar todavía problemas. No, porque ustedes ahí monopolizaron todo ahí. Fue un ping-pong. No, está bien, perfecto. Digo nomás. A la vuelta de Edgar, 5 menciones. Hace su discurso Ariel. Le vamos a dejar. Yo me perfilo acá hacia Dani y vamos a echarlo por bueno, está bien. Señores, a la vuelta, a la pausa, Dani y Ariel hacen un programa exclusivo de Cardi Deportivo. Dale. Te esperamos en Blue Week de Nova Mayorista, la mayor feria de descuentos donde vas a encontrar inflables, bazar, librería, juguetes, artístico y mucho más. Del 25 de noviembre al 12 de diciembre. Disponible para todos los medios de pago. Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de 8 a 17 horas. Consultas al 0986-532-032. No podés perderte esta increíble feria de Nova. Te esperamos en el Blue Week de Nova Mayorista. En mi tienda Visión.com encontrás lo que buscas y miles de productos más. Desde la comodidad de tu casa podés mover todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito Visión tenés todos los jueves de noviembre 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin intereses. Y irás para registrar www.mitienda.com. Los mejores beneficios y promociones. Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. Cocina todo tipo de carnes con los saborizadores con bolsa para horno arcoiris. Sacás del envase, agregás los condimentos a la carne, metes en la bolsa con verduras, papas o como lo desees. Cerrás con el precinto, pones en la fuente y metes en el horno. En 1 hora tendrás una carne jugosa y sabrosa. Nuevos sabores para pollo con orégano y limón y para carne de cerdo. Seguinos en redes sociales Arcoiris con sabor y confianza. Bueno, Dani, vamos a aprovechar un momento de aire de este lado. Yo comienzo diciendo y destacando que Paraguay... No hay necesidad de perfil. No, me perfilo. No es televisión, ¿verdad? Pero... No puede darle la espalda a Bruno y a Federico. Pero no, está bien. Vamos a hacer un poco más acá, un mano a mano. No, pero está bien. Federico, yo no nos molestamos, estamos mirando Twitter, estamos adelante. Pero bueno, le prestamos atención. A mí comienzo diciendo que yo destaco en primer término el tema de que se volvió a las raíces, porque en ciertas características, principalmente el tema del juego aguerrido que fue históricamente nuestro, el nivel de agresividad que tuvo el equipo, el compromiso con la causa, la entrega, la capacidad de aguante, todos corrieron, metieron, salvo que a mí de ninguna manera me impresionó Gastón Jiménez, que me parece sigue en deuda. Por eso es un tema ya, una opinión muy personal mía y en todo caso respeto lo que hace el entrenador. Me preocupa, además de que el entrenador cambia demasiado tarde y eso me llama mucho la atención porque tiene 5 para cambiar, porque ayer en el segundo tiempo se notaba que había bajado el nivel físico, entonces el nivel de agresividad y en cuanto a lo que tiene que ver con las coberturas y la ocupación de espacio había bajado, producto de eso, y el técnico esperó y recién hizo los cambios faltando 20 minutos para partido, y Paraguay comenzaba a perder la segunda pelota, Argentina hacía grieta, por eso me parece que se sufrió un poco, además también de la pelota parada, que es llamativo, no solamente la pelota parada, sino en las pelotas de movimiento que dañaron mucho a Paraguay contra Perú, y ahora la pelota parada, y yo creo también que tenemos que meter algunas jugadas de pelota parada o pelota aérea contra Venezuela.
Pensé que con los 4 centrales, incluido Gómez y Junior, que son más centrales que laterales, no íbamos a tener tanto problema. Igual, para mi gusto, Anthony Silva tiene una cuota importante de responsabilidad en el gol de Argentina, porque viene en su en Arechica, y si él salía, sabemos que Arechica primero que es el arquero, y segundo, un mínimo contacto o toque hubiese sido falta. Destaco, por supuesto, los 15-20 minutos que el fútbol que plasmó Paraguay, de tocar, de esconder la pelota, de agredir principalmente en el tándem que se armó con Alonso, de repente apareció Darío y principalmente Miguel Almirón por el costado izquierdo. Además, acá la materia pendiente lo que tenía que tener en materia para la próxima o ir mejorando es que se tiene que sostener más en el tiempo ese estilo. Está claro también que esto es un equipo que se va armando, y a medida que pasen los partidos se va a ir solidificando la idea, me parece a mí. Yo creo que voy a agarrarme de 2 elementos que ustedes citaron como un punto negativo para decir que definitivamente es el precio que vamos a pagar para el otro punto positivo que ustedes mencionaron, el tema de la idea de juego y la identidad. Definitivamente Berizzo entiende que, salvo que el partido esté en modo perdedor, él le va a dar la eterna confianza a este grupo de 12, 13 jugadores. Fíjate que inclusive en la jugada del VAR, donde correctamente es anulada la jugada, si subía, yo tengo dudas que entraba Di María, y si subía, me parece que venía un torrente de cambios. Él hizo, lo dijimos en la transmisión, él hizo ese gesto, ¿no? Sí, es que, o sea... Rápido, cuando viene el gol, hace el gesto con Ulesio, no sé quién, para llamar a alguien. O sea, a lo que quiero llegar es, yo ya me acostumbré a que Berizzo no va a cambiar rápido. ¿Por qué? Y estamos puntualizando eso como algo negativo o mejorar o un defecto. Y agarro ese defecto superficial para decir... Lo que yo entiendo es que Berizzo le dice a ese 11 titular, ustedes van a jugar, ya sea estén bien, regular o mal, yo les doy la confianza. Me remontan esto, tipo lo que hizo Gastón Jiménez en Venezuela. Estaba jugando mal, hace el gol, y uno sabe que en él tiene la confianza. Yo creo que es un precio que estamos pagando. O sea, perdón que meta la cuchara, sí. Yo sé que vos estás haciendo un programa con Ariel exclusivo, y él es el conductor y vos sos su... ¿Vos coincidís con Federico cuando él dice que él no gravitó Gastón Jiménez? Yo creo que sí. Yo hablo del papel que tendría que tener. No querés que te pase otra vez. Vos no me preguntaste a mí qué hizo Gastón Jiménez. Decime un poco, me dijiste. Ustedes encontraron la luz ayer porque vos mismo dijiste que gracias a Dani que viniste para ver la luz porque pensás igual que yo. Cuando agarráis y decís que el técnico busca el tema de la entrega, el tema de manejar el balón, el distinto, y a mí no me demostró ser ni un distinto en eso porque prácticamente no tocó la pelota. Cuando la tocó fue en un momento de control, donde Lucena Cardoso, sin ser el distinto, también hizo pases muy buenos laterales como para enfriar un poco el acoso de Argentina. Ahora el tema de la sombra, sí, incluso vos sabés que había un compacto mostrando la cantidad de veces, especialmente en el mejor momento de Paraguay, ¿verdad? Sí. Porque después ya cuando nos tiramos 20 metros atrás, y Celso había hecho ese trabajo contra Brasil. Claro, pero con un poco más de manejo de balón aquella vez. Ayer Gastón en el primer tiempo casi no tocó balón alguno. Es que si uno mira y cuando estaba reviendo el partido, hay momentos donde Paraguay forma una línea de 4 en la delantera. Almirón taponando a Montiel, Gastón Jiménez con Paredes, Darío Lescano agarrando a Martínez Cuarta, pero ese movimiento lo hacen de forma orgánica, para decirlo, hacia dónde va la pelota, y Romero con González. O sea, en muchas ocasiones Paraguay quedaba con 4 adelante. Eso fue el arranque, ¿no? Sí, los primeros 20 minutos. Estupendo, o sea, bien. Desde ese lado. Eso fue sensacional. Y yo le decía fuera de micrófono a Federico, yo tengo también una expectativa interesante para el martes, porque me parece que hay un par de elementos. El primero, que no va a estar Almirón. O sea, Berizzo, y esto ocurre. ¿Almirón no va a estar contra Bolivia? No, porque recibió su segunda amarilla. O sea, lo que voy es,
siempre cuando vos perdés un jugador franquicia, como le dicen los Yankees. Yo creo que va a entrar Oscar Romero ahí. No, ya sé, pero lo que te digo es, se va a hacer una mejor distribución de la responsabilidad, porque no se puede negar la importancia que tiene Miguel Almirón. Y yo le decía a Federico, cuando terminábamos la transmisión, en broma, cuando se le pregunte por Cachorro, voy a decir Sánchez más 10. No lo dijo tan explícitamente, pero dio a entender que Cachorro para el martes arranca. Sí, pero Dani, qué lindo lo que está. Primero, ¿Qué expectativa ya tengo? Gracias que el dato, 13 recuperaciones. El que más recuperó pelota fue Cardoso Lucena. Sí, yo decía eso recién sin saber el dato, pero es que ahora pasa. Muy buen partido. 13, qué lindo lo que estaba diciendo Bruno, más allá que tengamos otra necesidad. ¿Cómo lo sacar después del partido de ayer a Valbuena? No puede sacar. Volver al banco otra vez. No, imposible. No, pero a Gómez tampoco lo va a sacar. Inclusive, si por una cuestión de rendimiento y lo que quiere el técnico, hasta decía lo de Fabián con Alonso. Pero Federico, vos dijiste una característica de los partidos. Sí. Acá posiblemente tiene que salir más al espacio. Pero claro, pero a lo que voy nomás del tema del rendimiento. Y sí, le tendrá que explicar eso. Sí, claro. Si lo saca de buena, tendrá que explicar, ¿sabes qué? Yo busco esto y vos hiciste un partidazo y... Pero digo nomás con el rendimiento que tuvo. No creo que lo saque. Perdón, de Robert Rojas no están hablando. Por eso... Y yo pregunto si contra Bolivia Robert Rojas tiene que jugar o si está bien el Beto Espínola, tiene que jugar Beto Espínola. Ahí cambia la cosa. Yo creo que allí se dieron... la cosa acá. A ver, allí me parece que las lesiones facilitaron la decisión estratégica que tenía que tomar Berizzo para el partido contra Argentina, y lo que era esa realidad también facilita para que se suelten a laterales puros. No te digo que hasta Berizzo podría ser la grande Scaloni, si por allí Arzamendia o Beto no están al 100% de decir, ¿sabes qué? Le voy a pedirle a uno de los extremos, qué sé yo, a Zamudio, a Kaku, para que juegue, porque Bolivia no te va a dañar con ese asedio que ayer tuvo Argentina. Pero entonces, o sea, arrancaba diciendo que para mí una cosa explica la otra, porque vos ves, contra Perú recién se cambió cuando Perú nos hace el gol. Contra Venezuela y contra Argentina, Berizzo recién cambia cuando ya físicamente el jugador no puede dar más. Y a mí me dejó la misma sensación de que estuvieron algunos jugadores más tiempo, y no por una cuestión de convicción, sino hasta por una cuestión de entrega física. Porque si vos ves los movimientos que hace Gastón Jiménez en el primer tiempo, son movimientos más frescos en el segundo y más frescos. Y Paredes tuvo más de por lo mismo, lo Chelson ni hablar. Por eso es Villasanti el primer mediocampista sacrificado. Dani, ¿te puedo hacer un cuestionario? Sí, pero, o sea, lo que quiero cerrar nomás es cuando uno dice, todo el mundo coincide en algo que dice, esto es lo malo de técnico. Yo lo que quiero encontrar es la explicación de por qué eso malo, entre comillas, se está ocurriendo. Y yo lo conecto con lo otro bueno. O sea, yo creo que Berizzo lo que dice es, perfecto, pero si yo empiezo a cambiar temprano, como ustedes me piden, no voy a consolidar la idea de juego que también me están elogiando. ¿Se entiende esa idea? O sea, sí, bueno, pero quiero preguntarte, pero y él también. Una cosa que están reflejando y que ayer le dije a Dani cuando salían los equipos, o sea que Messi entró vomitando ayer. Sí. Y se vio bien la televisión y ahora están pasando ya durante el partido. Pero antes del partido, antes formaba para los himnos, él entraba con arcada. Y vos llegaste a ver a Ariel. Se le ve el primer plano. No, porque vos estabas allá todavía. Nosotros estábamos antes de los himnos, fue. Cuando apenas sale, sí. ¿Y qué le pasó? Y él tiene ese problema de antes de cada partido, más o menos. ¿Qué es por los nervios? Una forma de teorizar algo, pero él entró vomitando al partido. Es algo que le pasó muchas veces con la selección argentina, le suele pasar bastante seguido. Pero con Barcelona no le suele pasar. Sí. También, ¿verdad? También, sí. También ahí, sí. Hay muchas imágenes de él vomitando en el pasto. En pleno partido, sí. ¿En serio? Disculpame, Dani, decíate nomás porque no, tiene que ver con un partido, tiene que ver con un partido que va a ser histórico por todos los matices que tuvo, ¿verdad? Extrafutbolístico. Pero muchachos, yo no sé si yo nomás estoy muy entusiasmado o qué es lo que está pasando. Después vamos a escuchar a los amigos del WhatsApp. Pero Argentina no nos ganó. Y jugamos muy buen partido. Ahora, te pregunto, Dani, cuestionario. Si se puede 30 segundos por pregunta, por favor. Okay. ¿Qué fue lo mejor que viste de Paraguay? No, la primera media hora. Y en esa media hora comprimo. Siempre digo que cuando lo que se declara en la previa
se ve en la cancha, para mí hay un gran mérito del entrenador. Lo que Berizzo, se reflejó lo que Berizzo dijo con lo que se vio en la cancha. Le peleamos la pelota y fuimos protagonistas. Para lograr eso, no es que estuvimos en una posición de retroceso, el equipo siempre estuvo compacto. Yo me quedo con una imagen cuando Armani quiere salir con Montiel y se asusta, literalmente porque lo ve a Alonso. Él esperaba al Mirón nomás y después cuando Alonso se va y después deja el lateral. Es una jugada para decir, no, es que los 4 de arriba ustedes presionen, nosotros los 6 de atrás vamos a ver qué onda. Los 10 jugadores estuvieron muy compactos en esa media hora. ¿Qué no te gustó de Paraguay? Yo creo que la postura después de la ventaja, y acá hago cuando el día después de Sudamérica. A mí me da la sensación, o sea, y mira que cuando Johnny le hace la pregunta a Berizzo, yo no una cuestión psicológica. Claro, o sea, mira que se explayó y por ese programa que hicimos el día siguiente lo de Sol, cuando dice, hasta es una cuestión inherente, cuando te pones en ventaja. Cuando vos marcas el gol ahí, cuando vos conseguís algo, digo. Cuando vos conseguís me pasó eso. Sí. O sea, para vos lo negativo es la cuestión psicológica de que cuando vos comenzás ganando, ya conseguís algo importante, marcarle un gol al rival, y de esta envergadura, te asustás vos mismo. Porque hay una jugada de forma inmediata que roba a Stone Jiménez y patea el Lescano, que pudo ser el 2-0. O sea, esa mentalidad de matador que tienen los grandes equipos, esa parte es la que no me gustó, porque si vos me hablas del asedio y todo eso, y tenés un rival que, yo cambio nomás la película, el favorito arranca, no ve la pelota, Messi no tocó la primera pelota en los primeros 10 minutos, y te hacen un gol, claro que va a reaccionar. Además tuvieron, dejando de lado lo futbolístico, Argentina le viene como anillo del dedo, la salida, para mí fue la figura de la Argentina. Los Chelos, sí, entonces, a lo que voy es, cuando ¿qué no te gustó? Y si no, ¿cómo fuimos asediados la gran época de aguantar? Para mí, cuando un técnico dice, en la eliminatoria todos vamos a sufrir. Yo veía Ecuador-Bolivia, uno se enganchó con el partido por partidazo. Ecuador me tuvo su lapso de sufrimiento. Salvo que sea Brasil-Bolivia, es muy poco probable que haya un partido donde el que gana no sufra. Entonces yo me quedo con esa parte donde no me gustó. ¿Cómo es posible que un equipo que jugó tan bien en los primeros 25 minutos tengamos que pedir la hora en el primer tiempo? Porque nosotros terminamos pidiendo la hora en el primer tiempo. ¿Te acuerdas que en el relato digo yo, lo mejor que puede pasar es que por favor ya se acabe el primer tiempo? Eso fue antes del 1-1 y después del 1-1. Entonces uno dice, ¿por qué Argentina después del 1-1 no tuvo su bajón mental? Que nosotros sí tuvimos. Entonces, esa parte, ya con jugadores de élite, todos son figuras en sus equipos. Yo espero que también tengan una mentalidad más ambiciosa. ¿Estás entusiasmado? ¿Te entusiasma esta selección? Me gusta. Bueno, Ariel, ¿qué fue lo que más te gustó de Paraguay? La solidez en la mitad de la cancha y la defensa. Yo insisto mucho en esto. Capaz me pueden calificar como me he calificado ya, que me gusta el fútbol a la retranca. Pero volver a las características propias de Paraguay, primero que todo, y por supuesto después aspirar a jugar un fútbol moderno, recuperar lo que antes nos hacía ganar partidos, me parece que es un paso importante. Y por eso yo inclusive mandé un tuit anoche, que me hizo recordar de mitad de cancha para atrás Paraguay, aquellas selecciones que eran duras y que le hacía cuesta arriba a cualquiera jugando visitante. Y nombraba a Marcarían, primero Carpegiani, Marcarían y al Tata Martino en ese orden. Porque ¿de qué es cuando pasamos nosotros acá los partidos de mundiales anteriores? ¿Qué decía la gente? Bueno, qué bárbaro, cómo pisaba antes Paraguay la cancha, cómo pisaba Paraguay entre la cancha. Y ahora estos que son frágiles, debiluchos. Y ayer la manera en que Paraguay pisó la cancha. Fíjate vos que los colegas argentinos mismos ya están reconociendo que Paraguay puede clasificar. Me transmite la sensación jugando para afuera. Tampoco vamos a jugar así acá adentro de los defensores, donde lógicamente tiene que haber otro tipo de formato. Pero a mí me entusiasma a que podemos conseguir muchos puntos por la manera de la solidez que mostró Paraguay ayer de mitad de cancha. ¿Qué te gustó? No me gustó. Además del cambio tardío, me hubiese gustado que se conteste un poco más, con ese formato y esa postura que estoy resaltando, que se conteste más,
crear situaciones de gol, salir más de contragolpe. Contestar es cuando vos recuperar la pelota y salís y buscar de contra. Pero hablana simple, ¿qué es lo que es eso de que contestar? ¿De dónde sacaste eso? Una respuesta, es decir, tener el plan de cuando vos recuperar la pelota, buscar dañar al adversario. No, para nada. No, para nada. O sea, eso. Comenzar a recuperar y pensar un poco más en el arco de enfrente cuando recuperas la pelota. Contraatacar, proponer un poco más cuando se recuperaba. Viste que se pasó mucho tiempo en el medio, a veces perdíamos muy rápido la segunda pelota. Vos sabés que lo reconoce Berizzo cuando habla de las transiciones, que en el segundo tiempo las transiciones no funcionaron. Sí. Pero ahí, o sea, si hiciste el desgaste que hiciste en el primer tiempo, o sea, Paraguay ya en el segundo tiempo no marcó tanto al hombre, sino que dijeron, me quedo en mi zona. Si vos marcas zona, cuando recuperes el balón, vas a recuperar en tu territorio. Cuando haces presión alta y hombre a hombre, cuando recuperas el balón casi siempre es 3/4 del rival. La típica de, iba Jiménez con Paredes, Pica Lucena y Villasanti, iban con Messi, cuando hacía la diagonal con Alonso, o el propio Lucas Ocampo cuando ingresaba a los Chelsea. En una dividida le quedaba la pelota a Jiménez a 40 metros del arco de Armani. En el segundo tiempo, los tres estaban atrás. Entonces, si recuperaba Lucena una de las 16 pelotas, recuperábamos en una zona donde ninguno se iba a mostrar y había Messi, Lautaro, Di María y compañía. Y ahí perdíamos rápidamente. O sea, si uno ve en el segundo tiempo, Paraguay después de la recuperación tuvo poco tiempo de posesión. Acuérdate que Almirón pierde 2 cerca del área. Y dijimos, ¿te acuerdas? Cuando estaba casi parado como, sí, vamos un poco más al centro, ahí frente. Pero la Argentina era empalagoso y ese juego que, obviamente Paraguay se iba a defender como le hizo, pero Argentina era Messi, Di María, los Chelsea tocando y nunca, incluso se marcó, y lo estaba viendo ahora de vuelta. Minuto 48, última falta del partido de Lucena Cardoso. Argentina no envió el centro. Se puso a tocar y después recuperó Paraguay. O sea, un equipo muy inofensivo también en la Argentina, teniendo todo lo que tiene. Sí. Pero Paraguay no le permitió también. Y Paraguay, o sea, hay mérito ahí. Pero por eso. Y Paraguay defendió muy bien. Algo que ustedes no están diciendo. Aquí nomás, con respecto al tema, estábamos comentando antes, nos dice nuestro amigo Rubén Darío de Málaga, de España, que el tema del vómito de Messi, un nutricionista italiano la había solucionado y que después de mucho tiempo le vuelve a dar. Y refleja lo que dijo Ariel, que jugando en Barcelona era una cuestión de casi todos los domingos. A la pucha. Le agarraba el tema en diferentes momentos del partido o antes de arrancar el juego. Hay algo, vamos después a 15 menciones con Edgar, Berizzo y Ángel Romero y seguimos analizando. Después ya vamos a ir por el 1 por 1, vamos a contar el calendario de eliminatorias. Ayer Guaraní empató con Nacional 0-0, con 9 hombres Guaraní no le pudo ganar Nacional. Luqueño le ganó a San Lorenzo 2-1. Sí. Hay que ver el tema del descenso cómo está. Fútbol el fin de semana no hay, ¿verdad, muchachos? Sí hay. Mañana, domingo y lunes. Perdón. Vamos a recordar entonces la fecha, pero lo que no se juega es el clásico. Lo que no se juega es el clásico. Bueno, después son 3 partidos el día de hoy. Sí. Brasil juega contra Venezuela, Colombia-Uruguay y el clásico del Pacífico Chile-Perú. Sí. Bueno, ganó ayer Ecuador 3-2 contra Bolivia. Ese resultado no es bueno para nosotros porque Ecuador es rival directo nuestro. Tiene 6 puntos. Sí, bien. 6 puntos, bien. Bien. Perdió apenas con Argentina. ¿Contra quién juega Ecuador ahora? Colombia, ¿verdad? Y Panamá le ganó a Uruguay de local. Lo goleó, sí. Sí, porque la ecuación es simple. Y jugando muy bien, con una potencia física los ecuatorianos. La próxima fecha de Brasil-Uruguay, Ariel. La próxima fecha de Uruguay-Brasil. ¿O no? No, yo decía nomás que Ecuador le ganó a... Ecuador le ganó a... Cuando preguntaban con quién juega Ecuador, no, ¿contra quién juega Ecuador ahora? Bueno, vamos a ir viendo todo eso. Espérame, ¿qué fecha querés? Y la próxima, la cuarta. La cuarta es Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, Argentina. Ese Uruguay-Brasil va a estar bravo. Repetí un poco otra vez. Ecuador-Colombia. Ecuador-Colombia, sí, ese es un partido bravísimo. Lo tenemos que mirar. Venezuela-Chile. Uruguay-Venezuela-Chile. Sí, señor. Y tendría que puntuar quién hay en Chile. Uruguay-Brasil, Paraguay-Bolivia y Perú-Argentina. El partido más fácil es nosotros. Nosotros tenemos que, tenemos que, aunque sea Soco, pues tenemos que ganar. Por eso estoy de acuerdo con 8. Bueno, hay algo que ustedes nos dijeron. Hay algo que ustedes nos dijeron que me parece. Ayer lo elegimos como figura Miguel Almirón. Sí. Me parece como que dubitativo con respecto a Miguel Almirón, que
no estaba rindiendo lo que conocíamos de él, del potencial que algunos decían en el Newcastle juega mejor, qué pasa cuando viene con la selección. Y ayer realmente jugó muy bien. Yo quiero rescatarlo de Almirón porque él es pieza clave en la selección paraguaya. Déjame decirte un pero en eso. Sí. Que ayer lo destacamos, pero me parece que él todavía no dio lo que se espera de él en un partido más, ¿cómo decirte? Normal, convencional, porque lo de ayer fue anormal. O sea, cómo él retrocede y le da una mano a Junior Alonso para el tema de las coberturas. No, pero también atacó. Hay un pase de entrada, creo que fue en los primeros 15, 20 minutos. De Junior. Un pase de Junior Alonso. Sí. No, esa fue la primera llegada del partido, que Armani salió y cortó. O sea, no es que, defendió solamente. Claro, después le cometen a él el penal. No, después se paró donde se paró el equipo. Y no le quedó otra. El tema es que es una si el equipo se paró tan atrás. queda permanente para su puesto. Para mi gusto, ayer Paraguay jugó un 4-4-1-1 y Almirón era el cuarto volante. Yo decía ayer al mediodía que quería el Almirón de Uruguay acá y Argentina de Copa América y fue. Fue porque ayer es cierto que Almirón va al cuerpo contra Martínez Cuarta. Como fue el cuerpo acá con el peruano. No desaparecer, o sea, no claro, puede ser por hombre eso. transparente. Fue al cuerpo acá con el peruano y el peruano lo recibió con aquel golpe que todos recordamos. Claro. Y ayer le comete penal. Fíjate que él hace bien, busca la falta. Aquella buscó la falta. ¿Puedo decir la de Zambrano? Sí, la de Zambrano buscó la falta, la consiguió, tuvo que haber sido pulsión, eso fue, ya hablamos todo. Y ayer buscó la falta porque él hace un saltito tan rápido antes de que tire el tobillo para atrás o la pierna Martínez Cuarta, que va a buscar la falta y el clásico buscó el penal y el otro entró. Claro, por eso en la transmisión digo, si a Almirón entre comillas le condenó su velocidad contra Zambrano, porque fue el elemento que Pitana usó para no ir al on-field review. Y sabe que ahí cometió él un error. Él tuvo la picardía de quedarse más tiempo en el piso porque fue una falta como para quedarse y él se levantó muy rápido, por eso el árbitro. Bueno, y ahora sí él se quedó. Y está bien, pero muchachos, no vamos a discutir, fue un penal. Fue penal. Claro que fue penal. Pero te digo que él busca la misma cosa. ¿Se entiende lo que digo? No fue lo mismo con Montiel, por ejemplo. Montiel le gana velocidad y el guañazo viene a distancia. Pero hasta ayer lo tocaba. Técnicamente, pero claro, y es penal. Técnicamente él buscó la mía con las dos jugadas y las dos terminan de falta. Yo lo que destaco en Almirón es que él no pierde. Porque lo más difícil en el fútbol moderno es que vos hagas lo que puedas hacer en cámara lenta, en cámara súper rápida. Y Almirón, porque la jugada de ayer, si no colocas el elemento de la velocidad, no va a terminar como terminó. ¿No? Y en eso de haber aprendido, en este tema de los audios de los argentinos, me parece que sí aprendió, porque ayer se queda abajo, inclusive el doctor entra para el tema del spray, inclusive el doctor le pide tarjeta amarilla. Yo creo que ahí sí hubo un aprendizaje entre su rápida levantada contra Zambrano ayer en una jugada donde hay demasiada picardía de Miguel y luego se queda allí. Hasta uno decía, mira, se habrá lastimado en serio. O sea, yo creo que allí sí hubo un gran aprendizaje. Cuando te decía, en un partido más normal, donde Paraguay tenga el 70% del balón, él, con la explosión de la velocidad y luego su visión periférica para habilitar a sus compañeros, allí parece que todavía estamos esperando. Ahora, el tema de ser el líder, el tema de ser el jugador distinto, el tema de, mira, estoy acorralado, ¿a quién tengo que darle la pelota para que me haga la diferencia? La jugada contra Montiel, que debió ser expulsado, pero no lo expulsaron por todo lo que ya venía con lo de Palacios Romero, es también de líder. O sea, el líder no es solamente el que grita, el que gesticula, el que bracea. Ayer Almirón jugó como líder. Prepárense, amigos del WhatsApp, 0972-730-730. Opinen de qué vieron ayer sobre Paraguay. Opinión libre del albirroja y el empate frente a Argentina. Edgar. El 9 de noviembre del 2019 hicimos historia. Se jugaba en Asunción la primera final única de la Conmebol Sudamericana. Una gran fiesta donde los paraguayos demostramos la hospitalidad que nos caracteriza a miles de fanáticos de Argentina, Ecuador, Brasil y otros países. Una final que se transmitió a toda Sudamérica y al mundo entero porque creímos en Paraguay y demostramos que se pudo.
Conmebol cree en grande. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función, E-Clean, elimina restos de agua de evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. La mejor aplicación. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta contra el precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del grupo Garden. Verano sin cortes, generadores cólera gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De la Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De la Sobera seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De la Sobera seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas a donde vayas. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y pagar 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que pasas ahora a Claro? Pagas 60% menos 18 meses en todos los planes desde 3 gigas. Pásate ya, Claro. Paga menos, pásate, Claro. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Y Deza sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Este año la frase más utilizada es Zorrón. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora mismo al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es que Infa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebú y los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Felicito a mi equipo por el coraje de sostener un partido muy difícil, sostener y equiparar a jugadores en ataque muy difíciles de contener, y después de esta actuación salimos fortalecidos a intentar el martes
un triunfo en casa. ¿Estás conforme con el desempeño de tus futbolistas en un partido muy intenso? El partido nos exigió mucha justeza defensiva. En la primera parte repartimos, defendimos y pudimos salir haciendo posesiones, encontrando alguna profundidad. En el segundo tiempo todo el esfuerzo se apoyó en defendernos, no pudimos conectar con el ataque. Me hubiese gustado obviamente que después de recuperar la pelota salir y encontrar profundidad, elaborar ataques, pero el desgaste tan grande que hacíamos defensivo nos impedía tener energía para salir desde el fondo. No es fácil contener un ataque como el que enfrentamos recién. Valoro muchísimo el trabajo generoso y la generosidad en el despliegue de todo el mundo. Nos rodea un optimismo muy grande, tenemos un grupo humano de jugadores fantásticos, todo el mundo se alegra y comparte la alegría, juegue, no juegue, le toque o no le toque, y eso es un síntoma de salud muy importante en un equipo. Johnny González, de Radio ABC, te consulta. Hasta el gol, el juego fue muy favorable para Paraguay. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no se pudo mantener el mismo rendimiento, mayor cantidad de minutos? Porque cuando uno consigue algo es inherente a la condición humana de defenderlo. Lo explica a lo mejor la psicología. Uno observa lo que tiene retrocediendo, defiéndose, se hace dueño de un gol, se pone en ventaja y algo intuitivo, algo inconsciente lo lleva a defender esa ventaja. A mí en la primera parte me pareció que tuvimos fluidez para poder salir, recuperar y salir hacia adelante. En la segunda, cada vez que recuperábamos la perdíamos muy pronto y eso nos obligó a una defensa prolongada en el tiempo. Pero cosas evidentes que mejorar en el ataque, sobre todo, o en la transición defensiva-ofensiva. Yo rescato por encima de cualquier defecto o cualquier corrección que debamos hacer la fortaleza de bancarnos un partido muy difícil y salir con un resultado que nos fortalece. ¿Por qué tipo de factores mermó la intensidad en la presión de Paraguay después de dominar en el comienzo del encuentro? Creo que porque nos hacían correr de lado a lado, no encontrábamos las distancias correctas. En un momento empezamos a presionar al hombre, luego optamos por presionar en zona porque las distancias entre ellos eran demasiado grandes y cualquier uno contra uno que perdiésemos iba a obligar a un desequilibrio. Entonces en la segunda parte el equipo defendió en zona, impedimos que encuentren gente libre, había mucha congestión de gente en el medio, impedimos que los elaboradores de juego, Lo Celso, Messi, Di María cuando entró, no encuentren la pelota exacta, salvo en el gol anulado, que fue un retroceso lento de una falta previa a Ángel. Encontraron el hueco exacto porque nos faltaba Ángel, pero después el comportamiento de nuestra defensa y el sistema defensivo fue el que nos permitió puntuar en un escenario dificilísimo donde muy pocos lo harán, y como te digo, nos fortalece para el martes en una actuación que aplaudo por el gran esfuerzo físico de mi futbolista y el gran convencimiento de que hoy debíamos llevarnos algo. ¿Qué opinión te merece la falta de Romero sobre Palacios? ¿Falta de Romero sobre Palacios? La falta, supongo que por la salida. ¿La salida de él? Es la consulta que hace el periodista acá. ¿Nuestro Romero le hace falta a? Palacios. Alguna acción del juego, realmente me encuentra falta de memoria, no sé, no la registré. ¿Te sorprendió el planteo de Argentina? No, Argentina empezó jugando de una manera, con 3 volantes y 3 atacantes, luego incorporó otro atacante, pasaron a jugar 4-4-2, empezaron 4-3-3 y eso nos obligó a casi jugar al hombre, con Matías Villasanti vigilando la posición de Messi. No queríamos replegarnos a marcarlo por detrás, sino queríamos no retroceder y marcarlo de alguna manera, vigilarlo de adelante. Y nos funcionó en la primera parte. En la segunda retrocedimos 10-15 metros que se vuelven peligrosos porque en el borde del área había mucha pierna que contener, pero a nivel defensivo, tanto cuando defendimos al hombre como defendimos en zona, los duelos no los perdimos, encontramos justeza en la presión, en una primera parte al hombre, en otra segunda parte en zona, que nos deja fortalecidos para poder jugar de alguna u otra manera, encontrando siempre jugadores predispuestos, jugadores de equipo, jugadores que piensan en idea colectiva, y esa es nuestra verdadera fuerza. ¿Cómo terminaron físicamente los jugadores de cara al partido del martes con Bolivia? Seguramente que cansados, invertiremos mucho tiempo en recuperarlos,
Este sistema de eliminatoria te obliga a recuperarte muy pronto, a poner mucho esfuerzo en la recuperación y también en la rotación de jugadores, que para el martes será también considerable. Esperaremos que todo el mundo se recupere bien y tomaremos decisiones ya cerca del martes para acertar con una formación que permita que el partido tenga ritmo. Habla Ángel Romero. Tratábamos de acompañar un poco hasta el final. Creo que se hizo un buen trabajo como equipo y bueno, nos llevamos un punto que sirve para lo que se viene. La última, ese punto en el final de la eliminatoria, ¿puede ser tal vez la clasificación al Mundial? ¿Lo sentís de esa manera jugando frente a Argentina de visitante? Esto recién comienza, pero jugando contra Argentina de visitante siempre suma, y más como se dio el partido, encontramos el gol muy rápido, ellos también empataron muy rápido, entonces como se dio el partido, sí, yo creo que va a servir esto. Ahora tenemos un partido difícil jugando de local y ojalá que hagamos los 3 puntos para que valga este puntito. ¿Qué fue lo que te inclinó por Nicolás González en el lateral izquierdo? Primero que me inclina es que teníamos afuera al Huevo Acuña ya desde cuando dimos la lista, recibimos la noticia el domingo de que estaba al lado, o el sábado de la noche, o el domingo ya después de dar la lista. Después nos enteramos que Nico Tagliafico no había terminado bien, intentamos recuperar hoy, la verdad que es muy riesgoso de jugar con él. Y la opción de Nico siempre la tuvimos en mente, creemos que es un jugador que puede hacer esa función y hoy creo que lo ha demostrado, más allá del gol, ha hecho jugadas, la famosa del gol anulado nace de sus pies y la verdad que es una alegría enorme, no tanto por el cuerpo técnico, sino por él, porque antes del partido estaban mucho los ojos sobre él y la verdad que bueno, me gustó que haya jugado de esa manera y nos llena de orgullo que él no ha hecho la cabeza, siempre tiró para adelante sabiendo que tenía todo el apoyo de nosotros y es uno más que se suma. Dio la sensación que el equipo, en especial en el primer tiempo, cuando no tuvo la pelota, sufrió en el retroceso. ¿Coincidís en que es un aspecto a mejorar? Bueno, el rival juega y fueron no sé qué porcentaje del partido. Si hablamos de 15-20 minutos, eso creo que puede pasar en cualquier partido. Nosotros creo que nos sobrepusimos, que eso es lo más importante. Lógicamente, mira, cuando se gana también hay cosas para corregir y cuando se pierde hay cosas para mejorar. No siempre hay que estar preocupado. Sí, es verdad que analizaremos, miraremos bien las cosas que podemos hacer mejor, pero seguramente nos vamos a un sabor agridulce, diría yo, porque sinceramente el equipo hizo todo para ganar. ¿Cuándo Argentina va a encontrar regularidad en el rendimiento más allá del rival? Yo creo que hizo el segundo tiempo de lo mejor que estamos nosotros, porque sometió al rival, metido casi en los últimos 30 metros y no se puede hacer cuando está un rival que tiene 7, 8 jugadores atrás de la pelota. Crear situaciones, intentar llegar, intentar que no te creen situaciones, digo, y creo que eso lo logramos. Y valorar también la actitud del equipo que siempre creyó primero en empatar y después en el triunfo. Yo creo que el equipo es regular, el equipo está dando la cara y eso es lo más importante. Históricamente Paraguay fue un durísimo rival para Argentina, hoy no fue la excepción. ¿Crees que fue determinante para el desarrollo del partido que ellos comiencen ganando el encuentro? No, porque nosotros hicimos un gol más que ellos y tuvimos muchísimas más situaciones de gol. No creo que sea determinante. Hubo jugadas puntuales que sí que fueron determinantes y podía haber cambiado el desarrollo del partido. ¿Notaste que después del gol de Argentina el equipo recuperó un poco el protagonismo del partido? Sí, bueno, lo que dije ahora, creo que nosotros recibimos el gol, después la lesión de Ezequiel y al cual le mando un fuerte abrazo, espero que se recupere cuanto antes porque la verdad es una pérdida grandísima para nosotros y sobre todo a nivel grupal el grupo seguramente estará afectado. Y sí, mejoramos seguramente por dos cosas, porque Gio nos da otra cosa entre líneas, porque ellos estaban demasiado atrás y porque creo que el equipo se rebeló, el equipo sabe muy bien a lo que juega cuando tiene que sobreponerse y hay que valorar un montón que este equipo es difícil ganarle y seguramente seguiremos con la línea positiva. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya. Valientes, soñadoras, románticas para ti, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa, por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 289 1000. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.er. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py, regístrate y puja. Celebramos los 101 años Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675, o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitanderoga Pejareganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la eclosión de sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el chorequeso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno y la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque, Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo del sol, Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay horas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorio 85 años, creer para crecer. Casa Marco Brazo está templado triple. Más de 60 años en el mercado, 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Bueno, 13:41. Hoy, ¿cuáles son los rivales que pueden ir pasando en nuestra línea? Primer partido, Colombia. Ayer, por ejemplo, nos pasó Ecuador. Sí, 6. Que es un mal resultado por esto de que, a ver, un parámetro bien sencillo para hacer esto es: al que vos consideras rival directo, si hizo algo que vos todavía no pudiste hacer o te superó, ya es un mal resultado. O sea, Ecuador, al ganar en La Paz, nos obliga a que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Claro, el mismo ejercicio habrán hecho ellos cuando se enteran que Paraguay sacó un empate en Buenos Aires, donde ellos habían perdido. Y ellos le ganaron a Uruguay, claro, de locales. Exactamente. Colombia, hoy contra Uruguay, Colombia gana, va a 7 puntos, ¿verdad? Ahí, Dani. Uruguay tiene 3. Uruguay tiene 3. Sí. Colombia 4, Uruguay 3. Sí, Colombia ganando va a 7
Uruguay ganando 6, si empatan 5 Colombia, Uruguay 4. Ahí bien. ¿Cómo va a pasar la tabla? Sí, pero vamos a hacer ya cálculo con los partidos, bueno, dale, ¿verdad? Dale. Empate ahí no nos pasan, ni Colombia ni Uruguay. Pero Chile o Chile-Perú, Chile tiene 3. No, 1 tiene Chile, uno si empató con Colombia. 1. Y Perú tiene 1. 1 también. Ahí no hay peligro. Chile 4, en el peor de los casos 2 para ambos. Y después Brasil que se va a acordar solo. Sí. O sea, está un empate en Barranquilla. Es cierto que por ahí puede parecer muy mezquino el cálculo ahora, ¿verdad? Cuando falta tanto, pero importante para mantener la línea. Ese cuarto lugar, ¿no? Sí. Mantendría Paraguay si se da el empate entre Colombia y Uruguay. Y gana Brasil y Chile y Perú, por más que ganen, no están llegando a los 5 puntos que tiene Paraguay hoy. Porque tiene su influencia psicológica por lo menos, ¿verdad? Claro. Eso de ver la tabla, revisar y que se esté en la zona de clasificación. Sí. Y además también es un mensaje, no sé si subliminal, pero un mensaje al fin para los rivales, más allá del funcionamiento de equipo, más allá de lo que fue la importancia de conseguir un empate nada más y nada menos contra Argentina y en Buenos Aires. Me parece que ya nos van a mirar de otra manera ahora. Otra mirada no van a tener, ya más respeto. No es que, a ver, jugamos contra este equipo, sí, hay 3 puntos conmigo. Fíjate Listo. que ahora los propios canales argentinos que ya dejaron en la fire de Romero están hablando de su falencia ya. Ya están hablando de Scaloni, de lo mal que juega la selección y todo ese punto. Ya terminó el tema de analizar lo impactante y ahora van directamente a lo táctico y a una selección que no levanta, que le ganó con lo justo a Ecuador, que le ganó a una Bolivia que tiene nivel de club, no de selección. Y ahora con el empate ayer. Bueno, eso en cuanto... Neymar fue convocado, ¿no? A Neymar lo habían convocado lesionado. Y me dice el señor Apacillo que fue desconvocado. De hecho, en la etapa de Olé creo que decía luego Brasil sin Neymar. Ajá, está. Sí, sí. Y lo otro, ¿no? Para me echando un poco lo que era hace rato en el análisis. Creo haberlo dicho después del primer combo, cuando a mí me generaba cierta tranquilidad el tema de que Berizzo no es un talibán en el tema de sus principios. Y es lo que hace rato ustedes citaban y Ariel hizo hincapié en el tema de que le gustó. Porque, a ver, el segundo tiempo es nuestro ADN. Sí, el aguante. Claro, y, a ver, él también se adaptó. Y, para exagerar un poco, no es que solamente practicó el fútbol de posesión, el fútbol de la alta presión, la dinámica, todo lo que había declarado en la conferencia. El partido, o sea, se jugó más a lo que en teoría no le gusta a Berizzo en comparación a lo que le gusta. Si hablamos de fue un 30-60 en los 90 minutos. Y en ese interín también el equipo me parece que respondió. O sea, no vimos a un técnico decir, no, este no es el fútbol. No vimos a un carajo decir, claro. Yo no puedo jugar de esta forma. ¿Qué les pasa? Salgan. No, o sea, se adaptó a lo que pide el partido. Entonces yo soy de destacar mucho eso. O sea, cuando alguien que vos sabés que no es su preferencia, pero se adapta y dice, perfecto, es la única forma que tenemos. Es lo que hay. Sí, o sea, yo quiero rescatar eso. Sí, otra cosa, el reflejo rápido, individual. En Argentina, estamos hablando de los argentinos, estuvieron debatiendo mucho tiempo por qué aquella que Suecia le hizo el gol de tiro libre en el 2002 no se puso gente alta en la barrera. ¿Te acuerdas del gol de tiro libre, no? Sí. Bueno, y lo debatían porque justo no estaba Crespo que era alto y bueno, ayer que hizo el segundo tiro libre de Messi, Alderete. Sí. No esperó que batiera el tiro libre, vaya Alderete a la barrera. ¿Cierto? Y se puso Alderete en la barrera y se ganó altura, a diferencia del primer tiro libre, y la pelota rebotó en la barrera y después se rebotó otra vez en la barrera, remate Messi. Ese fue un reflejo rápido, por ejemplo. Sí. Y que cambio tipo básquet, ¿verdad? Determinada jugada necesita esta acción y ya entró Alderete. Eso no, hay que valorar las cosas, uno valora muchas cosas, por supuesto. La preocupación sigue con el tema de los cambios. Vos decís, sí, le da la confianza, pero en algún momento esa confianza... No, por eso. Contra Perú esa confianza estuvo a punto de dar un cachetazo, si hacían las 3 que tenían. Y ayer se dejó crecer un equipo que no tenía la mínima convicción como Argentina en el principio y en el segundo tiempo fue toda Argentina. Por eso, o sea, capaz, no sé si esto se va a mantener en una fecha 9 o 10, donde ya tiene que estar mucho más consolidada la idea, pero me da la sensación que por lo menos por este año, porque para mí hay un patrón muy claro. Contra Venezuela el primer cambio fue a los 30 del segundo tiempo, 30-35. Ayer la misma cosa.
Contra Perú mismo. No, es que no, contra Perú fue más rápido porque no hicieron el gol. Por eso citaba. Si Messi no se anulaba, para mí venía otra vez. Pero claro, sí, eso es el gesto del cambio. Claro, por eso entonces voy nomás que por lo menos hasta el martes da la sensación de que cambios tempraneros no vamos a tener, aunque nos estén cajoteando el rancho, porque se nota que el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de ayer. O sea, entonces voy nomás a decir, bueno, esto Berizzo entiende que es el precio que paga. Aunque tenga unas ganas de sacar a fulano para meter a Mengano, él dice, no, yo elegí a ellos, en el prepartido le dije, estoy con usted a muerte. La pregunta es si está bien eso. Si te superan, por ejemplo, y porque vos tenés una convicción y porque querés darle funcionamiento y armonización al equipo. Una de las herejías del fútbol es que el que consigue puntos siempre tiene la razón, bro. ¿Sí? Hasta que un día se te desbarranque. Lo más cercano fue Perú, que estaban para el segundo gol ellos y no reaccionaba y se perdieron gracias a los delanteros peruanos en ese momento que sobraban la situación cuando Paraguay estaba muy desorientado. Después también en contrapartida, ya que enfocaron al tema del DRT, Berizzo tenía un problema que en los minutos finales hay que cerrar un partido terminar con 6 centrales. Lo demostró con Venezuela, sí, totalmente. Venezuela. Claro. Con Venezuela. Y saca provecho de los 5 cambios, sí. Claro. Está más lectura de lo que fue el... No, por eso yo hace rato acotaba esto de, a veces es la misma moneda con dos caras. Del tema de, si él te dice, no, pero justamente si vos me elogias que yo estoy consolidando una idea, es algo que solamente voy a lograr dándole 85 minutos de partido a casi todos, y ahí es donde uno dice, perfecto, sabes que hasta la fecha 4 te compro, pero ya en una fecha 8, 9, cuando los puntos sean más desequilibrantes, espero que tengas a un grupo más numeroso, claro, aquí, porque lo que vos citaste, siempre uno menciona esto, y hemos visto en todas las selecciones, al ser jugadores de élite, el que no juega, entre comillas, puede tener el derecho a poner mal la cara, y no hemos visto esto, de jugadores que... Y lo dijo Berizzo ayer, ¿eh? Sí. Acá el que no juega también está contento. Sí. Tenemos un grupo que está feliz por el resultado y hasta los que nos jugaron me demostraron esa cuestión auténtica. Claro. No es para la foto. Entonces, yo espero que no se termine solamente en un universo de 23 jugadores, que haya 13 jugadores que son los que entendieron y comprendieron e interpretaron la idea del técnico, y hay 10 que son los que alientan. El compañero en el banco de suplentes. Claro, espero que ya en algún momento ese universo sea 17, 18, aparte, 4 o 5. Vos sabés que en una eliminatoria te puedes quedar sin 4 valores por diferentes motivos para el próximo partido, y los otros tienen que estar afilados, ¿sí? no desmotivados. Claro, o sea, fíjate, a ver, más allá de la lesión, ya desde la segunda fecha nosotros venimos tropezando con que Cuba no estaba para la tercera, Almirón no va a estar para la cuarta. O sea, no te hablo de lesiones, te hablo de sanciones, suspensiones. Entonces, que en algún momento tengamos 15, 16 jugadores que puedan interpretar lo que quiere el técnico. Y eso se va a dar cuando se den los resultados. Cuando hay resultados y el jugador sabe que este grupo puede ir al Mundial, obviamente que no va a pasar lo que pasó después de Brasil, la eliminatoria pasada, cuando se vinieron las renuncias. Porque un jugador que va a ir al Mundial sabe que por más que no esté jugando, es parte de ese grupo, que en algún momento lo puede necesitar y que se va a ir a un Mundial. No existe esa desmotivación de a la pucha, ahora venía a confiar en mí, ahora que está todo perdido, no. Ese también es el lindo lado, el lado positivo de los puntos que se vienen logrando. Claro, como que todos están contentos, claro, cuando no hay un ambiente negativo. Como el de Brasil, cuando perdimos 3-0 en San Pablo, que renunció Darío Lescano, renunció Ortigosa, porque sabían que ya el barco estaba hundido, y si no jugaban, tuvieron ese tipo de reacción, ¿no? Acá el jugador se calla, porque sabe que en algún momento puede ser útil a esta causa. Claro, y que están comprometidos. Además también estamos en una época muy especial, cuando creo que Dani dijo recién que el tema de ampliar la lista, de ir... Estamos en modo COVID también. Hay que tomar en cuenta eso. No, hay que, en serio, pero también, porque... Y para el chico Martín habrá sido inolvidable esta experiencia. Linda de ver ahí, de ser compartido la selección, ser parte de la selección. Que estuvo por el tema COVID también. Sí. Claro. Estamos hablando de... Sí, que se abrió la puerta porque Gerardo Ortiz había dado positivo en Colombia. Bueno, algo que es fundamental, que es título de esto, Ariel. El video de Pablo Carroza. No. Que sí es real.
Y me respondió Pablo Carroza y me contaba que tiene un canal de YouTube donde hace parodias, incluso entre los propios argentinos y todo, y que, bueno, pedía disculpas si se ofendió, pero es un canal de YouTube donde hace el comentario después de un partido importante y parodiando, y con esos epítetos que ustedes pudieron escuchar al principio de lo que ha sido justamente esta cuestión de nombrar a Rubio Ñudo de Mayo y compañía. Volvió la ruta de la caña con Fortín, vivió una experiencia diferente, descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de Pure Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Edgar, ¿cumplimos con todos los anunciantes? Faltan 8 menciones. ¿Podemos las 8 menciones y vamos con los amigos del WhatsApp, por favor? En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero. Mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchones y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descargar desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Viví todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Ahora sí cumplimos, muchísimas gracias. Vamos con los amigos del WhatsApp, por favor. Tema selección paraguaya. Vos ya dijiste los partidos para hoy y los horarios, Ariel, por favor. Sí, ya está. Sí. Ya, correcto. Bruno, es imposible, nunca, pero nunca Cachorro puede estar suplente y peor aún no entrar en el segundo tiempo. Jiménez tiene que salir del equipo. ¿Qué tal, Bruno y todos los muchachos de la mesa? Rodrigo de Pool entró repartiendo patadas desde que comenzó el partido y nadie de los argentinos dice nada. ¿Cierto? Si hablamos de mala leche o mala intención, él a patadazo limpio entraba a los muchachos y ahora ellos se quejan porque Romero
hizo una falta en el medio campo. Esto Curepa siempre chanta será. 0972730730. Bruno, ¿cómo andamos? Todo bien, será. Sí, Bruno, entusiasma el año de equipo, Bruno, para el Mundial. Así como jugamos como los primeros 25, ni Barcelona ni Real Madrid, uno de ahí por acá más bien de dejar. Ya suele Bruno. Nos dejamos muy en el fondo a los amigos de WhatsApp, serán, vaya. No, ahora. Son ni ahí que opinen lo que quieran, pero dejaron opinar de nosotros. Sí, papá, claro, siempre, amigos de WhatsApp, por favor, adelante, dale, vamos. Hola, buenas tardes, Cardinal. Bateco, Brunito. ¿Cómo andamos? Y nuestro jugador querido, el Romero, es más peligroso que el loco del volante. No, hay que tenerle suelto, muy peligroso es. Gracias, Bruno. Adiós, gracias. Bruno, mate cobió otros 6 minutos, Bruno, ni de vos. No, tranquila. Vos pedí opinión a Chan, Federico y Ariel. Antes llegué con la de responder la opinión. Ya no soy cuatro opina. Vos tenés que escuchar nomás de ella por la pregunta antes llegué a opinar. Cierto. A veces me paso ya de revolución también. Cierto, sí, tiene razón el oyente. Tengo que dejarle hablar más a mi compañero. Bruno, que se deje ya de joder Berizzo con Hernán Pérez. Qué locura, ayer no tenía pase en el medio, no me acuerdo quién quería salir y Hernán Pérez estaba ahí como lateral y no picaba, esperaba que pique y nunca le picó. Más amigos del WhatsApp, ya se preparan Guillermo y Roberto para periodísticamente. Bruno, si nosotros quisiéramos escuchar periodistas argentinos, íbamos a ver Fox, dejarle a Ariel y Fede y Chum que hablen. Sí, hablaron. En Twitter no me voy a crear polémica. No, hablaron. Y en el